Bienvenidos todos, buenas noches. Estamos en Mantequerías Bravo. Hoy tenemos un encuentro que me apetece muchísimo, desde hace mucho tiempo. Y lo que vamos a hacer es contar una historia, como nos gusta a nosotros, contar una historia con alma hoy. Y ahora vais a entender todos por qué. Yo creo que el que no conoce Pago de Carraovejas, que lo estáis viendo aquí delante, es porque no le gusta el vino español. Si no, segurísimo que está entre vuestra lista top, entre los favoritos, y por eso hemos invitado a Pedro Ruiz Aragoneses, que es presidente de Alma Carraovejas, perdóname, que es mucho más que Pago de Carraovejas. Vamos a hacer un recorrido por la geografía española, por lo menos por la más vinícola, ¿no? Perfecto. Pero vamos a hablar de un proyecto de vida de toda una familia, de una copa de vino llena de proyectos con corazón, que han acabado convirtiéndose en tantos que hoy en día están reunidos en un solo proyecto mucho más grande que tiene mucha alma y se llama Alma Carraovejas. Pedro Ruiz Aragoneses es la segunda generación de este proyecto tan bonito que comenzó su padre de la mano de su madre también, que siempre han estado juntos, y en este proyecto Alma Carraovejas están, por orden cronológico a lo mejor, me corriges si me equivoco, por favor. Pago de Carraovejas, Ocean, que también lo conocéis segurísimo, tenemos 1076, que llegó después, que por cierto está entre mis muy favoritos, Viña Main, Emilio Rojo, Marañones después, Tricó, y por fin Ayurri, que es la incursión en La Rioja de la familia y del que hablaremos un poquito después. Gracias, Pedro, por acompañarnos hoy. Por favor, gracias a ti. Tenía muchas ganas y hemos conseguido cuadrarlo por fin. La primera pregunta es para mi día a día. ¿Cómo te da tiempo de tanta cosa? Bueno, buenas noches a todos y gracias a ti. Es un honor estar aquí, estar contigo, estar en este lugar que es emblemático para todos los que nos gusta el mundo del vino, la gastronomía, y es un honor poder coincidir y poder compartir esta noche con vosotros. Bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué existe Alma Carraovejas? Yo creo que decimos que Alma Carraovejas es una forma de entender la vida, es una forma de entender el vino, es un sentimiento que trata de conectar territorios, que trata de conectar personas, que trata de conectar mucho más allá de elaborar vino, ¿no? Queremos entender la historia, la cultura de cada uno de los proyectos donde llegamos y tratar de ir más allá, ¿no? De construir un legado único, decimos nosotros, con la intención, como digo, no solamente de elaborar vinos, sino de entender qué ha pasado en cada una de estas regiones, ¿no? De estas historias, bueno, y de ver qué nos lleva hasta aquí, ¿no? Qué pasó, por qué esa viña ha llegado hasta ahí, qué ha pasado durante todo este tiempo, entender la cultura también de cada uno de estos lugares, conectar con esas personas que también son culturas diferentes y que también creo que nos hacen mejores y nos hacen tener el corazón un poquito más dividido, porque yo ahora me siento un poquito más castellano, que lo soy de origen, pero me siento un poquito más también gallego, un poquito más vasco, claro. Un poquito más madrileño también con Marañones. Así que nada, es un súper placer de verdad estar aquí. Más español que ninguno, entonces, un poquito bueno. De cada. Cuando yo entro en la página web para informarme, cuando nos llegan imágenes y folletos y las etiquetas de Alma Carraovejas, le decía a Pedro que me transmiten vida y me transmiten paisaje, sobre todo, y le preguntaba antes, ¿es esa naturaleza sin prisa que transmite, que creo que transmite vuestra imagen, la esencia de Alma Carraovejas? Ojalá, ¿no? Y de verdad que me hace mucha ilusión que me digas esto, porque para nosotros es tal cual. Al final, cuando llegas a un lugar, tenemos que respetar la identidad del proyecto al máximo, tenemos que ser capaces de mimetizarnos al máximo con el proyecto. Evidentemente hay cuestiones que son transversales, ¿no? De alma y que marcan un poquito también la pauta en cada uno de los proyectos de forma común, pero creo que es muy importante que respetemos la identidad de cada proyecto. Entonces, si somos capaces de trasladar esa parte, mira, hay una cosa que es importantísima, preguntabas antes, ¿cómo da tiempo a todo? Hay un equipo que es increíble, que es maravilloso, si no fuese por ellos, empezando por mi mujer, que me permite poder estar aquí esta noche con mis niños y demás, y con nuestros niños, y poder compartir, que representa un poco también a las familias, ¿no? que componen el proyecto. Yo siempre digo que no es mi sueño, ni es el sueño de mi familia, es un sueño común compartido de todos los que formamos Alma, y poder hacerlo, ¿no? Entonces ellos también aportan evidentemente en todo esto mucho,
y intentamos que cada proyecto represente esto. Yo creo que cuando llegas a un proyecto hay una parte importantísima y fundamental que es que te transmite esa parte de pasión, ¿no? De que se te pongan los pelos de punta, de que te salgan mariposas en el estómago y digas, uff, este es el lugar, ¿no? Aquí tenemos que hacer algo. Entonces, esa parte que dices de naturaleza me encanta, de tranquilidad, de paisaje, porque es lo que siento en cada uno de los proyectos. Espero que muy pronto pueda recibirte también, podamos recibiros. Sí. En cada uno de ellos, más allá de Pago, que quizás es el que más conocemos todos, pues que llegas a Maine y de verdad que es impresionante, o sea, es que es sentir, ¿no? Esa energía que te transmite, en aquel caso el Penedo, ¿no? El granito que podemos tener en el monte, ¿no? en el anfiteatro que tenemos en Maine, te sientes lo mismo cuando llegas a Yurri, en la Sierra de Toloño, en Sierra Cantabria, que dices, madre mía, es que es increíble, ¿no? Sentirte una parte tan pequeña pero tan grande a la vez a los pies de la sierra. Lo sientes en Marañones, a los pies de la Sierra de Guadarrama y de la Sierra de Gredos, lo sientes en el Valle de Carraovejas, lo sientes en 1076 en un paisaje de la Ribera del Duero, yo creo que muy desconocido y muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y lo sientes en Ossian con un viñedo que es único, sinceramente, de entre 100 y 200 años, que es un patrimonio que me gusta decir que ni siquiera nos pertenece. Tenemos la suerte y el privilegio que ha caído en nuestras manos y tenemos el deber de protegerlo para dejarlo mejor a los que vengan detrás, como decimos siempre, que el viñedo no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos, ¿no? Como somos capaces de dejar mejor. Filosofía. Para mí son dos citas que utilizamos mucho en Alma y que para mí reflejan mucho lo que tratamos de hacer, ¿no? Estar siempre con la cabeza en las nubes y con los pies en la tierra, ser capaz de tener siempre una mirada muy de largo plazo. Creo que el vino es muy de largo plazo, hay que tener mucha paciencia, claro. Esa calma que decías, pero a la vez hay que estar con los pies en la tierra, ¿no? También que el día a día nos lo permita, y sobre todo porque todo nace del viñedo, ¿no? De donde empieza todo esto y donde tenemos que ser capaces de trasladar esta identidad, esta singularidad de cada uno de los proyectos a través de nuestros vinos, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por la historia de todo el grupo, pero vamos a empezar por lo nuevo, lo que va a salir al mercado, que todavía no conoce prácticamente nadie, y Perfecto. Que es Ayurri, que es ese vino de La Rioja, y del que me encantaría que nos contaras un pelín, aunque lo probaremos al final del todo, sí. Pero sí decir que es Ayurri, de dónde nace, dónde se hace. Y si me acercáis la botella, que puedan ver la etiqueta para que se vayan familiarizando. Pedro nos ha traído lo más top que va a salir dentro sí. de la nueva bodega, que se llama Salas, y estoy feliz porque nos ha traído la botella. Por ahí se ve, me parece. Aquí la ponemos y la guardamos. Perfecto. Nos ha traído la botella número 1, que luego me la vas a firmar y la vamos a guardar. Muchas gracias. Para nuestro centenario poder sacar cosas así bonitas. Muchas y que la vea la gente cuando sea increíblemente famoso y el mejor del mundo. Espero. Bueno, cuéntanos qué es Ayurri. Bueno, Ayurri es un proyecto. Ayurri significa carácter en euskera, y el destino, yo creo mucho en el destino y creo que las cosas pasan por algo. Llegamos al proyecto del año 2020, como 5 o 6 años atrás estuvimos a punto de llegar a Rioja Alavesa. Fíjate, la Rioja Alavesa tampoco es que sea muy grande, pero tampoco es tan pequeña, y el destino quiso que de inicio cayéramos en Leza, o buscáramos el pueblo de Leza como algo único. No pudimos cerrar el proyecto en aquel momento, en un proyecto que surgió, y después de 5, 6, 7 años volvimos, y el destino ha querido que volvamos a Leza. Podríamos haber ido a Samaniego, a La Guardia, al Villar, a San Vicente de la Sonsierra. El destino ha querido que sea Leza de nuevo, entonces yo creo que estaba predestinado que para el que no está tan familiarizado con cada pueblecito y cada zona de La Rioja, explícales un pelín, ubícalo. Digamos que es lo que llamamos la milla de oro o lo que se llama, ¿no? La milla de oro de Rioja Alavesa, entre San Vicente de la Sonsierra, que no es Rioja Alavesa porque es justo esa parte del meandro que saca la parte fuera de Rioja, y luego ya desde Samaniego prácticamente hasta el Villar, que es pues esa milla de oro, ¿no? A los pies de Sierra Cantabria, que va atravesando muchos pueblecitos únicos con una identidad también muy diferente en cada uno de sus vinos, y que bueno, pues tuvimos la suerte de poder llegar ahí, ¿no? Entonces yo creo que si había un lugar a los que nos gusta el vino, a los que nos dedicamos al mundo del vino, amamos el mundo del vino, en España, Rioja Alavesa especialmente, que no se enfade nadie de Rioja Alta, de Rioja Oriental. Para mí Rioja Alavesa era ese lugar, ¿no? Donde tenías que llegar. Creo que hay unos viñedos únicos, impresionantes, creo que hay una historia muy bonita también, y creo que está en un momento inmejorable, ¿no? Llegamos en 2020 en un momento muy muy complicado, una añada muy difícil, climatológicamente hablando, y además llegamos en 2020 primero en una incursión con la familia Cupani, con los que empezamos a trabajar con ellos en la parte de viticultura en sus viñedos. Les compramos una parte de la uva que elaboran,
Y la otra parte es Leza, que para mí es el corazón del proyecto para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Nos enamoró. Son de estas cosas que llegas más allá del paisaje, que cualquiera de los pueblos que están alrededor tiene un paisaje muy bonito, pero el carácter que tenemos, la identidad que tenemos en Leza, me parece que es brutal. Quizás incluso siendo más difícil, ¿no? Son vinos con más estructura, es una zona con un carácter más tánico también de los vinos, pero que espero que seamos capaces de conseguir esa sedosidad. Lo vais a ver en Salas, yo creo, como un ejemplo maravilloso. Salas es el viñedo singular que tenemos, una viña que estamos buscando todavía para poder demostrar, pero que parece datada de entorno plantado en 1920, más de 100 años de vida, muy cerquita de la bodega, y que curiosamente también es una de esas viñas que cuando llegamos yo pasaba al lado y decía, wow, ¿de quién será esta viña? Porque es espectacular, es preciosa, me encanta, ¿no? Tienes la viña, son casi 3 hectáreas, la parte más baja, más pegada, y un arroyo que atravieso por medio de la finca, de la parcela, y la parte más alta, que es preciosa, con la Sierra de Toloño al fondo, ¿no? Bueno, y es espectacular. Ahora estamos tratando de conocer en profundidad sus suelos. Aquí encontramos una parte un poquito más arcillosa de lo que podemos encontrar, y de esas parcelas que tienen magia, porque a veces la parcela más bonita no es la más mágica, y a veces la parcela más mágica no es la que más te puedes imaginar, pero en este caso quizás los suelos no sean los suelos que podríamos decir que son los más especiales, curiosamente, pero sin embargo tiene un carácter brutal. También una parte muy importante porque encontramos una heterogeneidad varietal, una riqueza varietal dentro de la finca, con muchas variedades distintas que estamos tratando de identificar en profundidad ahora, que hace algo, yo creo que sinceramente único. Tiene una identidad desde el primer día, una barbaridad. Vais a ver que es muy sedoso, que es muy fino, es muy elegante, y que independientemente de esto ya llevamos varios años elaborándolo y encontramos que tiene esa identidad siempre muy marcada, ¿no? Qué bueno. Y por eso hemos decidido que nazca, ¿no? Normalmente este vino va a salir con más crianza en botella, pero el primer año hemos decidido sacar los 3 vinos a la vez, la Andúa, Ayurri y Salas, al mercado. La Andúa es un poco el vino de región, va a ser la mezcla un poco de origen entre San Vicente de la Sonsierra y Leza. Ayurri es el corazón del proyecto, es el vino de Leza, el vino de pueblo que elaboramos con las viñas que tenemos ahí, en torno a 25 hectáreas más o menos, que tenemos en el pueblo, y Salas, que es esta parcela única, que para los que vienen conozcan un poco más el mundo del vino, era una parcela que elaboraba Olivier Rivière, que se llamaba Pozo Alto, muy reconocida. Estaba también. Bien cuidada también. Sí. Y bueno, y ahora trabajando, ¿no? con mucho codón, recuperando algunas de las faltas que estaban entre medias, poniéndole mucho cariño, tratando de ponerla donde queremos que esté, ¿no? Cuidando los suelos, todo el tema de cubierta vegetal, que para nosotros es muy importante, y tratando de respetarla para que dé el máximo, ¿no? Entonces, luego lo vamos a poder catar, y espero que os guste. Para nosotros es un lujo. La verdad es que no lo conoce nadie, porque prácticamente no ha salido, solo algunos que han venido a visitarnos a la bodega, y el otro día en la música del Beacon Kim, que llevamos alguna botella para que lo pudieran catar. Y la verdad es que el feedback, el feeling, la sensación con los clientes ha sido espectacular. Estupendo. Y bueno, pues tratando de ponerlo en valor, ¿no? Para que lo sepáis, sale al mercado esta primavera, enseguida, porque primavera es ya. Sí, saldrá a finales de abril aproximadamente. Fenomenal. Y para nosotros es curioso porque es una anécdota que, si te parece, la primera añada os decía 2020, una añada muy complicada, y decidimos no sacar el 2020 al mercado, y la primera añada, aunque no es la primera añada que elaboramos, será el 2021. Que para mí es un poco también demostrar el compromiso con lo que es Alma también, ¿no? Es decir, llegamos a Rioja Alavesa, nos da mucho respeto, es una tierra histórica donde se elaboran grandes vinos, y llegamos para tratar de aprender, para tratar de aportar si podemos algo, pero hay que escuchar mucho, hay que aprender mucho. Esto nos lleva, yo digo al equipo siempre que en el mundo del vino tenemos que pensar en décadas, y esto nos lleva a tardar 4, 5, 6, 8, 10 años en entender un proyecto cuando llegamos, ¿no? Por lo tanto estamos tratando de entender qué es lo que tenemos aquí, de escucharlo. Estamos muy contentos, pero el 20 entendíamos que no era la añada, también porque, como decía antes, era climatológicamente muy complicada, que no era la mejor añada para arrancar, porque hay mucha gente con mucha expectativa de ver qué hace Alma Carraovejas en Rioja. Es que el listón está muy alto. Sí, sin duda, de verdad hay muchísimo respeto por una tierra histórica, y por grandes elaboradores, grandes familias, grandes casas, grandes vinos que hay allí. Por lo tanto, es un lujo poder estar allá, y trataremos de aprender al máximo para tratar de estar a la altura del reto, ¿no? Y del lugar en el que nos encontramos. Qué bueno. Para que lo sepáis, os hagáis una idea, las 3 etiquetas van a estar en un PVP entre los 20 más o menos y los 70.
o sea que bueno, es razonable para poder descubrir lo nuevo de Pedro Ruiz y de todo su equipazo. El motivo de que esté hoy aquí es que van a salir solo 5.000 botellas y quiero convencerle de que la mitad sean para nosotros. Este es el gran objetivo. Ya lo hemos firmado, ya lo hemos firmado. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de ti, y solo un poquito de ti para que te conozcan algo mejor, quienes no habían tenido la oportunidad de escucharte, que es un gusto porque eres un súper comunicador. Así se puede conocer cualquier vino de forma muy sencilla. Me sorprende que siendo tu padre una persona pionera en el sector del vino, no por hacerlo, sino porque fue sommelier muy prestigioso cuando había muy poquitos en España, llegó a representar de hecho a España en el primer certamen internacional que hubo, y que después fundara junto a tu madre ese restaurante que siempre ha sido exitoso en Segovia, decidieras dedicarte profesionalmente a algo totalmente distinto, que nada tiene que ver. Y bueno, has acabado aquí otra vez. Entonces yo te pregunto, ¿cuándo tú te diste cuenta de que habías aprendido demasiado de tus padres como para no dedicarte a esto? No, bueno, yo creo que es algo que creo que nos puede pasar a muchos, ¿no? Que tú te vas formando, estás en el cole, después el instituto, llegas a la universidad, no tienes muy claro qué es lo que quieres hacer, empiezas algo, no tienes muy claro si es lo adecuado, si disfrutas con lo que estás haciendo y a qué te vas a dedicar, ¿no? Evidentemente, el hecho de que hubiese, bueno, pues algunos negocios familiares, pues también te indica un poco, te tira a que tienes cierta responsabilidad y tienes que afrontarlo, ¿no? Empecé empresariales, fue lo primero que hice y no aguanté ni el... Por ahí bien. No aguanté ni el primer año, el primer curso, a mitad de curso quise dejarlo, y mis padres me dijeron, bueno, termina este curso y ya veremos, ¿no? Le dije que quería estudiar psicología, mi hermana mayor también estudió psicología y me decían, pero psicología, ¿para qué? Y si te digo la verdad, psicología tampoco me gustó hasta el tercer o cuarto curso, donde descubrí la psicología sistémica, que para mí ha sido la clave para entender la vida de otra manera. Y ha sido la gran clave para mí para poder descubrir el mundo y poder vivir. ¿Qué es la psicología sistémica? Bueno, podríamos estar aquí hasta mañana. Sí, claro. Es una filosofía dentro del mundo de la psicología, es una rama basada en la teoría del caos, en la teoría de juegos, también en la cibernética, en muchas filosofías importantes, pero principalmente que estamos conectados, ¿no? Que el mundo de las relaciones es muy importante, de cómo relacionamos con los demás, de cómo interpretamos todo esto, de que somos sistemas conectados entre sí, y de que esa tendencia al caos y de búsqueda de equilibrio constante pues nos permite poder encontrar nuestro sitio, ¿no? De alguna manera. Ahí aprendiste que el vino nos conectaba a todos. Totalmente, es que el vino es sistémica pura para mí, ¿no? Es entender el equilibrio en la viña, es entender el equilibrio en la bodega también, es entender el equilibrio en el respeto de historia que estábamos hablando antes, en describir también, en entender esas sinergias. Todos nuestros proyectos, estamos dando el paso ahora a biodinámica, todos los proyectos son en viticultura ecológica, pero estamos dando el paso a biodinámica. El otro día hacíamos una dinámica también con el equipo, con el comité de dirección de sistémica, y decíamos, es que para mí tiene mucho que ver con la biodinámica, ¿no? Es que es una cuestión de energías, ¿no? De entender, de respeto, de sinergias y de entender cómo funciona todo esto en equilibrio, ¿no? Y para mí la sistémica es eso, y luego aprendí mucho con la sistémica a creer en el otro, ¿no? A creer en la persona, a creer en el que tienes enfrente, entendida la psicología, que era un poco, yo estoy aquí, te ayudo para que tú puedas mejorar, y la sistémica es al revés, es yo estoy aquí y trato de acompañarte para que juntos podamos hacerlo, pero eres tú quien tienes que hacerlo. Y para mí esto es todo, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho. Después lo digo siempre, aunque si volviese a nacer y supiese que iba a dedicarme al mundo del vino, volvería a estudiar psicología sistémica, seguro. Me gustaría saber muchísimo más de todo, me gustaría saber mucho más de viticultura, mucho más de enología, mucho más de todo. Creo que ha habido tiempo también para poder formarte en el día a día, lo estás viviendo, lo estás haciendo, y también para poder salir y ver muchas cosas, ¿no? Que creo que también es importante para poder formarte. Pero bueno, llegó el momento y ya lo entendí también. Ahora el mundo de la empresa me apasiona, pero me apasiona desde el punto de vista de las personas. Ahora entiendo por qué cuando estaba en empresariales y veía el mundo de la empresa desde los números no me apasionaba, y lo digo muchas veces, para mí el mundo de la empresa son personas, no son números. Evidentemente es importante que la parte económica sea sostenible y vaya bien, pero para mí lo más importante son las personas, que es lo que realmente determina, ¿no? Los proyectos, las personas, el mundo del vino. Sin personas no hay vino tampoco. Ya, está claro. Entonces, creo que esto es fundamental para nosotros. Entonces decidí dejar todo. Tuve un momento también que dije que no quería saber nada de los proyectos familiares. Curiosamente acompañaba a mi padre, dije que no quería dedicarme nunca a la psicología social. Primer trabajo de psicólogo social, después me dediqué a la psicología clínica,
hay una curiosidad que a la gente le suele hacer mucha gracia, pero estuve 3 años trabajando con alcohólicos rehabilitados e incluso llegué a compaginar un tiempo la dirección de la bodega con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados. Y yo lo digo desde el orgullo, porque creo que también es algo que tenemos que aprender a cuidar en el mundo del vino, ¿no? De cuidar la salud, de cuidar el vino es mucho más, es cultura, es mucho más que una bebida con alcohol, pero tiene alcohol también, hay que saber cuidarse, hay que saber controlar, hay que saber equilibrar y beber con moderación, y creo que esto es muy importante, ¿no? Y esto, el mundo de la psicología también, y de poder convivir con personas con problemas con alcohol, a mí me ayudó mucho a entender el respeto también por esta bebida y por las personas, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, surge en el año 2007, con apenas 25 años, mi padre me plantea hacerme cargo de la bodega, yo le acompañaba de vez en cuando y me sentaba, escuchaba y demás, y nunca imaginé que iba a tener que hacerme cargo de las bodegas. Si acaso era un proyecto familiar, pues bueno, un poco como estaba mi padre, ¿no? Sí, pues oye, no sé, pues algún día sea un proyecto familiar, te tocará asumir esa parte de la presidencia o lo que sea, la responsabilidad, pero no la gestión, ¿no? Y bueno, un buen día que llegaba, de hecho, de contratarme para trabajar como psicólogo en APROME, en la Asociación para la Protección del Menor, mi padre me dice que muy bien, que le encanta, que encantado, que enhorabuena, pero que cree que debo dedicarme a la bodega, que me lo piense y que le diga algo cuando quiera, ¿no? Que no tarde mucho, pero que me lo tome con calma y que lo piense bien. Y decidí tratar de compaginarlo, ¿no? Solo lo pude compaginar un año y medio porque el proyecto era muy demandante. Yo creo que el mundo del vino engancha, ¿no? Hay mucha sensibilidad, hay mucha pasión en esto, y estás o no estás. Y fue un año y medio aproximadamente lo que estuve. Recuerdo cuando llegué a Carraovejas, los caminos eran de tierra. Te iba a preguntar cómo era Pago de Carraovejas hace 17 años cuando te incorporaste. Bueno, pues era un proyecto muy exitoso, muy demandado, posiblemente el vino más demandado y más buscado, uno de los vinos más demandado y buscado en España. Yo creo que hay una parte, a mí me gusta mucho hablar del ciclo vital, ¿no? De las personas y de los proyectos. Yo creo que no somos los mismos a los 20 años que a los 50, no somos los mismos con hijos que sin hijos, no somos los mismos, y no te gusta el mismo estilo de vino a los 20 años que a los 40 o a los 50, y no te gusta el mismo estilo de vino como yo llegaba, que yo digo muchas veces medio broma, medio en serio, pero para mí el mundo del vino se terminaba en Burgos y en Madrid, era la Ribera del Duero y prácticamente nada más. Entonces también la llegada a Ossian en el año 2013 para mí fue increíble. Bueno, descubrí un mundo en profundidad de Borgoña, de Alemania, de Francia, mucho más allá. Y fue como, ostras, hay vida más allá, ¿no? De la Ribera del Duero, de estos vinos más corpulentos, con más extracción, más carnosos, que son maravillosos, que también vienen determinados por el clima que tenemos en la zona, pero que puedes hacer, y hay otro tipo de vinos increíbles a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo quería era entender mucho mejor lo que estaba pasando. Hay una cita en psicología que me gusta mucho, dice que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, y traté de escuchar mucho al equipo, a los que estábamos ahí en aquel momento, éramos apenas 20 personas, hoy somos en torno a 250 entre todos los proyectos. Y creo que lo más importante de Alma son las personas que estamos en cada proyecto, tratar de respetar la identidad y tratar de esto. Luego hemos ido evolucionando siempre desde el respeto, de tratar de entender mucho mejor. Creo que después hemos trabajado mucho más al detalle, ¿no? Con parcela a parcela, en unidades mucho más pequeñas, para entender mejor cada una de las parcelas que tenemos dentro de la finca. De ahí surge después el cambio, de dejar de elaborar crianza y reserva para elaborar vinos de finca y vinos de parcela. Y de ahí surge también el hecho de que, estando 6-8 meses sin vino cada año, había que tomar una decisión. O elaborábamos más vino o tratábamos de posicionar la marca más arriba, ¿no? Porque había que seleccionar el mercado. O sea, parecía que íbamos a morir de éxito, ¿no? Porque hostia, desaparecía. Es fácil cuando empieza a hablarse bien de una bodega. La gente se enfadaba porque no había vino, te quitaban de las cartas. Y bueno, había que tomar una decisión, ¿no? Elaboramos en torno a las 800.000 botellas en Pago de Carraovejas. Cuando llegué yo se elaboraban parecidas en torno a 750.000. Antes con 80 hectáreas, ahora con 160 hectáreas. Tenemos el doble de viña propia y seguimos haciendo prácticamente las mismas botellas que hacíamos antes. Lo cual nos ha permitido controlar mucho mejor la materia prima, la uva, darle mucho más valor a la identidad propia de la finca y tratar de elaborar. Yo creo que ha habido un paso importante en Pago, que ha sido pasar de ese concepto de vinos que nos ha permitido llegar hasta aquí. Lo hablo siempre desde el respeto, ¿no? Pero de vinos quizás un poquito más sobremaduros, más lácticos, con la madera más bien puesta, y a mí me gusta más un estilo de vino más vibrante, que refleje mucho mejor el terroir, que refleje mucho mejor de dónde venimos, y creo que ese ha sido el camino, ¿no? La transición de Carraovejas hacia otro tipo de vinos, ¿no? Entonces, incluso también hacia otro tipo de clientes, ¿por qué no decirlo, no? Yo creo que seguimos manteniendo muchos de los clientes de antes, que por supuesto estamos agradecidos, pero también te quieres dirigir a otro tipo de clientes, ¿no? A ese cliente más de vino también, que no solamente es estos vinos, como digo, más, sino de identidad,
mucha gente, ¿no? Pero hostia, es que Carra Ovejas es vibrante ahora, ¿no? Es emocionante, bueno, pues gracias. También porque creo que hay una parte de te tienes que sentir a gusto con lo que estás haciendo, ¿no? Tienes que sentir que los vinos que elaboras son vinos que estás sintiendo y son vinos con los que te sientes cómodo. No digo que antes no me sintiera cómodo, pero eran vinos que quizás me apasionaban menos que ahora, ¿no? Te iba a preguntar cuál es para ti el motivo de este éxito de Pago de Carra Ovejas, pero yo creo que me has contestado. Entre el equipo y esta evolución genial, yo creo que está clarísimo. Te voy a hacer una pregunta que me hago yo muchas veces, y yo como también viajo, visito bodegas y las disfruto tanto, pues creo que es importante, ¿no? Que haya enoturismo accesible y asequible para cualquier amante del vino. ¿Crees que esta experiencia, tú has sido un poquito pionero en una experiencia, sobre todo, de más calidad, esta experiencia es necesaria hoy en día, que parece que si no asociamos la palabra experiencia, la vida no tiene sentido en nada que hagamos? ¿Es importante o necesaria para fidelizar al consumidor final a tu vino? Bueno, sin duda. Yo creo que cada uno tiene que elegir si quieres abrir tus puertas al cliente o no. Yo creo que es importantísimo, porque creo que es una forma de fidelizar mucho, ¿no? De que el cliente pueda sentirse parte conociendo el proyecto desde dentro. A nosotros en Pago, desde luego, nos ayudó muchísimo. Veníamos de un proyecto muy hermético, donde había mucho éxito, pero la gente no sabía muy bien ni dónde estaba la bodega, ni qué era, ni tal. Eran, como digo, caminos de tierra, una nave de elaboración, que es maravilloso y es lo que dio origen al proyecto. Y decíamos antes, ¿no? Hay gente que busca esto y hay gente que busca, pues, lo que hoy es Pago también, ¿no? Pero yo creo que siempre lo importante es que transmitas autenticidad desde el proyecto, ¿no? Y honestidad. Y creo que lo mejor es que de una forma muy transparente puedes mostrar lo que haces. Y ver la vida que hay, ¿no? Tal cual, ¿no? Y cuál es nuestra forma de entender el vino y de dónde nace Pago, ¿no? Y esto, para mí, creo que nos dio muchísimo, porque muchos clientes que vienen a visitarnos, fíjate, yo era muy reacio a hacer visitas en la bodega, y me cambia el concepto en 2010 un proyecto, una visita, perdón, un viaje a Mendoza, Argentina. Y también fue una cura de humildad importantísima, porque nosotros españoles llegamos a Argentina diciendo, hombre, ¿qué nos van a enseñar los argentinos, ¿no? Si nosotros, y de repente llegas en el año 2010 y estaban a años luz de lo que estábamos haciendo en España. Lo que yo conocía en España al menos, ¿no? Y ahí es donde me cambia un poco la perspectiva, porque para mí el concepto de enoturismo era un poquito comercial, ¿no? Decir, hostia, cobras a alguien porque va a ver tu bodega, y para mí era lo contrario, era wow. Recuerdo a la persona todavía que nos enseñó Zucardi, ¿no? Una mujer morena, guapísima, con una gracia espectacular, con una pasión por lo que estaba haciendo increíble. Y dije, ostras, es que esto es lo que tenemos que hacer nosotros también, ¿no? Muchas de esas bodegas tenían su propio restaurante con el bife, con el chorizo y demás, y dije, wow, de ahí nace Ambivium también, ¿no? De podemos hacer esto. Y partimos de una propuesta que era muy diferente en aquel momento, ya en 2013. Cobramos la visita 36 euros y nos decían que estábamos locos, porque normalmente la visita eran 10 euros aproximadamente, unos 50 minutos, una vueltecita por la bodega, unos cacahuetes y en el mejor de los casos un poquito de lomo o queso o jamón. Y empezamos con una propuesta de 3 horas, que la gente decía, pero 3 horas nadie va a estar en la bodega. Y era una forma también de seleccionar que quien viniera a visitarnos estuviera dispuesto a estar 3 horas entendiendo escuchar, aprender, lo que era Pago, claro, ¿no? Y poder transmitírselo. Empezamos con una propuesta también gastronómica, que nadie lo hacía en aquel momento, asociada a cada uno de los vinos. Y bueno, yo creo que tuvo muchísimo éxito, y la propuesta está en torno a los 100 euros. Ya no son los vinos solamente de Pago, sino mostramos todo Alma, pero hay un foco importante en lo que es Pago de Carra Ovejas. Y es cierto, yo creo que las regiones vitivinícolas necesitan que haya enoturismo. Nosotros estamos ahora también en la parte de que los proyectos nuevos posiblemente no se abran al público, a visitas, pero sí tenemos visitas todas las semanas. Cuando no hay periodistas, hay distribuidores; cuando no hay clientes, cuando no hay sumilleres. Entonces, todas las semanas tenemos visitas en todos los proyectos. Creo que es importante poder transmitir de cerca. Yo creo que cualquiera de las personas que viene a visitar los proyectos se enamora de los proyectos, ¿no? Porque ese paisaje del que hablábamos antes, esa conexión con la naturaleza, es entender la viña, entender el vino, hostia, para nosotros es importantísimo, y no hay mejor manera que hacerlo en la propia bodega, en la propia viña, y poder entenderlo. Por lo tanto, yo creo que todas las regiones vitivinícolas es necesario que haya un proyecto de enoturismo, de desarrollo, porque creo que genera también valor en la zona, genera riqueza, genera empleo, y es esa parte de cultura asociada al mundo del vino también, ¿no? Y de entender el vino como cultura, y creo que es necesario. Ahora, posiblemente a nosotros ahora mismo no nos toca en el resto de proyectos, quién sabe si a futuro, ¿no? Pero sí, desde luego pasamos de enoturismo y después en lo que surgió, que fue Ambivium como restaurante, ¿no? Y luego ya la propuesta y el tributo al mundo del vino, 4.000 referencias en la carta de vino, más de 4.000 referencias, 16.000 botellas, y tratar de poner la gastronomía castellana también
humildemente, pues al nivel que podamos, aportando lo máximo, pues no sé, con la estrella Michelin, con la estrella verde, el chef joven de Michelin con Cristóbal, con nuestro chef, mejor carta de vinos de España. Bueno, nos quieres ganar en referencias de vinos. No se trata de tener más, No, se trata de poder mostrar el respeto, ¿no? Y de poder poner en la misma mesa los grandes vinos del mundo y poder decir también que los vinos de Alma, pero también los vinos de Ribera del Duero y de los vinos de otras regiones se pueden sentar en la mesa con los grandes vinos del mundo, con Burdeos, con Borgoña, con otras regiones, que es una cuestión de identidad y que es una cuestión de viajar en copa, como decimos nosotros, ¿no? Que no hay nada más bonito que esto, ¿no? Es un viaje. Me preguntabas antes, ¿no? Por el viaje vitivinícola por las regiones de España, del mundo, y creo que no hay una cultura mejor que esta para poder entender y disfrutar el mundo del vino. Bueno, vamos a conectarnos todos. Vamos. Con una copa de Pago de Carraovejas. Yo te voy a dejar a ti ahora porque lo que les apetece es escucharte a ti. Entonces te dejo aquí un ratito, tú nos vas contando. Si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras Pedro va explicando, sed libres y animaros porque vamos a preguntárselo seguro, ¿vale? Muchas gracias. Vamos allá, vamos a conocer los bienes. Bueno, pues Pago de Carraovejas 2021, ¿no? ¿Qué podemos decir de Pago de Carraovejas 2021? Yo creo que hay una gran añada. Venimos de un 2020 que es una añada un poquito más fluida, climatológicamente, con menos estructura en el año 2020, pero con mucha finura. Y volvemos a un 2021 donde creo que podemos encontrar esas notas en mi opinión, de grandes añadas del mundo, ¿no? Donde podemos encontrar esos vinos con cierta estructura, con mucha complejidad, pero a la vez con finura y con elegancia, ¿no? Creo que es la parte más importante. Hay una parte muy importante para mí en los vinos, dos grandes cualidades de los grandes vinos del mundo, que es la sapidez, ¿no? Que es poder transmitir el sabor propio también, ¿no? de la identidad, del terroir, de lo que encontramos, del carácter varietal también, y por otra parte la textura, ¿no? En los vinos, ¿no? Ese carácter de elegancia, de finura, de poder transmitirlo de otra manera. El año 2021 fue una añada bastante equilibrada. Veníamos de un 2020 bastante lluvioso, un poquito más frío, y el 2021 nos encontramos una añada climatológicamente bastante equilibrada. Teníamos reservas hídricas también importantes de las añadas anteriores y nos permitió poder trabajar de una forma muy cómoda, de alguna manera, ¿no? Pago de Carraovejas, como decía antes, en el año 2015 da un paso muy importante que para mí ha marcado el presente y el futuro de lo que es Pago de Carraovejas hoy, y creo que ha sido el gran paso y el gran cambio o la gran evolución para mí de Pago de Carraovejas, que fue dejar de elaborar el concepto de crianza y de reserva para pasar a elaborar vinos de finca y vinos de parcela. Claro, cuando planteó a mi padre que queremos dejar de elaborar bajo el concepto de crianza y de reserva, me dice: tú estás loco, ¿no? Son vinos que nos quitan de las manos. Yo creo que las cosas hay que cambiarlas cuando van bien, ¿no? Cambiarlas o evolucionarlas, ¿no? De alguna manera. No me gusta hablar de cambio porque mi padre se siente molesto cuando hablo de cambio, y desde luego no se trata de cambiar de donde veníamos, que estamos muy agradecidos y nos ha traído hasta aquí, sino hay una cosa que decimos también, una cita que utilizamos mucho en sistémica, en psicología, que es cambiar para que nada cambie, ¿no? Entonces, si queríamos que seguir estando donde queríamos estar, había que seguir haciendo ciertos cambios, anticipaciones para poner el vino donde queríamos estar. Decidimos en ese concepto tratar de posicionar más arriba los vinos de pago, ante la tesitura de o elaborar más o tratar de posicionar los vinos más arriba, con mucha inversión en viñedo, conocer muy bien, como decía antes, mucha más en profundidad, con más de 200 calicatas en toda la finca, conocer muy bien cada uno de los suelos. Trabajamos con 54 unidades de manejo diferentes. Esto nos ha llevado también a entender mucho mejor la finca. Si muchos de los que estáis aquí o nos estáis escuchando o viendo conocéis la parcela de Carraovejas, es una ladera muy marcada entre 750 metros y 900 metros de altitud. A grandes rasgos podemos decir que podemos encontrar tres grandes suelos, aunque después hay muchas más connotaciones, pero la parte más baja de acumulación de nutrientes, la parte media un poquito más arcillosa, donde encontramos esa estructura típica de los vinos de ribera, y a medida que vamos subiendo hacia la parte más alta de páramo, encontramos ya suelos más calcáreos, ¿no? Donde podemos encontrar más finura, y a mí sinceramente me parece que aportan mucho más, ¿no? Y esa textura en boca también diferente. Son las dos parcelas más elevadas que tenemos dentro de la finca, de donde nacen Anejón y Cuesta de la Liebre, nuestros dos vinos de parcela. Anejón, en este caso, que veremos después, será en terrazas, serán las primeras terrazas que se elaboraron, y Pago de Carraovejas, digamos que es la representación, ¿no? De la identidad del valle, ¿no? De Carraovejas. Cierto que en el año 2003 comenzamos a comprar una parte de uva en toda la ribera que acompañara
todo esto, que nos parece que nos aporta también otras cositas de la Ribera del Duero y poder transmitir esto, ¿no? Pues zonas como Soria, como Burgos, que nos transmiten también otras cuestiones diferentes, pero que la identidad, el ADN, viene de la finca y de 3 grandes zonas. Toda la ladera sur, que es Carraovejas, que es el origen, la ladera norte, que es Espantalobos, donde encontramos un poquito zonas más frescas, y la parte del páramo, donde encontramos bueno, pues también mayor altitud. En 2007, en 2008 llegamos allí con unas ya 30 hectáreas casi en la parte más alta, y además rodeados de la parte forestal, ¿no? De mucho pino principalmente, de almendros también en la zona, y si venís a visitarnos veréis que hay una parte baja de la finca también en esa búsqueda de la mejora constante, ¿no? De tratar de respetar al máximo y de sacar lo mejor de la finca, que la parte más baja de la finca se está arrancando una parte para transformarla en bosque, en la parte vegetal. ¿Por qué? Bueno, en uno de los viajes a Canubi, a Piamonte, a mí me sorprendió, ¿no? Porque Canubi, el gran cru de Piamonte, ellos tienen la parte más alta, los suelos más interesantes, donde está la mejor uva, y la parte más baja tienen mucha de frutos secos, ¿no? Donde ahí está también otras grandes empresas que se dedican al chocolate y trabajan pues con la almendra o con la avellana y demás. Y dije, esto es interesante, ¿no? Es cómo respetamos la identidad de la propia finca, cómo arropamos de alguna manera nuestro propio viñedo en la parte alta con el pinar, con el almendro, y en la parte baja de nuevo con almendros, con pinar, con pino también, en algunos casos algún nogal y otras cuestiones, ¿no? Y dedicábamos mucho esfuerzo a que la parte más baja de la finca tuviera una calidad similar a la mejor uva que teníamos en la finca. Mi pregunta era si tenía sentido que dedicáramos tanto esfuerzo, tanto tiempo y tanto dinero a la uva menos interesante de la finca y que dedicáramos más esfuerzo, más tiempo a la uva más interesante, que era la parte media alta del viñedo. Pago de Carraovejas 2021 es la composición que hizo también que Pago de Carraovejas tuviera una identidad muy diferente en los años 90. Fuimos pioneros en trabajar hasta con un 25% entre Cabernet y Merlot, más allá del tempranillo. En aquel momento nadie trabajaba con un porcentaje tan alto, y yo creo que esto nos hizo pues marcar una identidad también muy diferente, ¿no? En este caso 92% de tempranillo, un 5% perdón, de Cabernet y un 3% de Merlot, que muestre un poquito esta identidad, ¿no? de lo que es Pago de Carraovejas, de lo que es la finca. Además, la parte de trabajar con vinos, con un vino fuera del concepto de crianza y reserva, esto nos permitía poder interpretar cada añada de forma distinta, ¿no? Si cada añada es diferente, ¿por qué trabajamos siempre todas las añadas iguales, tanto en crianza, en barrica, como en el manejo, ¿no? de la viña? Y esto nos permite también tener cierta libertad a la hora de elaborar, para poder darle más tiempo o menos tiempo en la barrica, para poder respetar y entender también cada una de las añadas y poder elaborar el vino. Normalmente nuestros vinos van a estar, en el caso de Pago de Carraovejas, entre 12 y 14 meses en barrica. Cada vez damos una tendencia también a barricas de mayor tamaño. Siempre trabajamos con barrica de 225, ahora trabajamos también con barrica de 600 litros en un porcentaje ya importante, y empezamos a trabajar mucha crianza también en tinas, ¿no? En las tinas las incorporamos en el año 2008, el año 2009 para elaboración de fermentación alcohólica, también para maloláctica, y ahora también desde hace algunos años para la crianza, ¿no? Lo cual nos permite poder respetar mucho más, ¿no? ¿Me explicas qué es una tina? La tina es el volumen, no es el fudre o la tina de volumen. Hablamos de tinas de entre 15.000 y 20.000 litros aproximadamente, en madera, en roble francés. Solo madera. Solo madera, roble francés, ¿vale? Así tenemos previsto incorporar una parte de hormigón que creemos que puede venir muy bien a los vinos de Carraovejas, para respetar también esa parte más mineral que podemos encontrar especialmente en esta parte media alta de la finca, y que está en marcha, ¿no? para poder empezar a trabajar. Pero principalmente es esto, ¿no? Y luego tratamos de que nuestros vinos, que se elaboran siempre por gravedad desde el principio, trabajamos con siempre la triple selección, primero en campo, después hacemos selección de racimo, hacemos selección valla a valla. Dentro de la bodega trabajamos siempre por gravedad, y otros 12 meses aproximadamente en botella antes de salir al mercado, ¿vale? Yo de 2021 salió al mercado en octubre aproximadamente. Estamos muy contentos, creo que es un Carraovejas que define muy bien la identidad de lo que es Pago de Carraovejas, y como decíamos antes, pues yo creo que son vinos también que han ganado en vinos más vibrantes, ¿no? Más vivos. Creo que muestran muy bien esa parte de nervio también, de ganar más frescura. Creo que hay una parte muy importante en Pago de Carraovejas que ha sido empezar a vendimiar antes. Hemos estado muy orgullosos durante mucho tiempo de ser los últimos en vendimia en la Ribera del Duero. Evidentemente la llegada del cambio climático y una zona en una ladera donde tenemos una exposición maravillosa para la maduración de la uva, bueno, pues creo que nos ha ayudado mucho, ¿no? Empezar a vendimiar antes,
a cuidar mucho más. Hemos pasado también, ha cambiado mucho, ¿no?, estos años. Con el cambio climático vemos que hay en torno a los últimos 20 años en torno a 2 grados de temperatura, de diferencia de temperatura media, ¿no? Esto evidentemente en los vinos se nota y nos requiere pues un trabajo de suelos importantísimo, entender y conocer mejor la flora, la fauna y entomofauna que tenemos dentro de la finca para conocer la identidad de nuestros vinos. Ya hicimos el primer estudio de flora, fauna y entomofauna en el año 2012. Conocer, ¿no?, y trabajar con las cubiertas vegetales, que ha sido un paso yo creo que muy importante para respetar esa parte microbiológica que tenemos en los suelos y que es parte de la identidad de nuestros vinos. Y también, bueno, para nosotros ha sido siempre muy importante conocer la parte de microbiología del ADN de nuestros vinos, ¿no? Tanto las levaduras que están en nuestra viña, que se seleccionan, que en muchos casos también trabajamos con levadura espontánea, con fermentación espontánea, perdón, pero con levadura autóctona, pero que en algunos casos también sembramos, ¿no?, porque entendemos que es con la levadura propia seleccionada de nuestra propia finca donde, respetando la añada y las incidencias y el carácter de cada añada, podemos respetar también y trasladar la imagen y la identidad, ¿no?, de los vinos de Pago de Carraovejas. Espero que os guste. Creo que hay esa parte, ¿no?, como decía antes, ¿no?, de vino sabroso, de centro de boca, de la amplitud que podemos encontrar. Hay cierta verticalidad también, ¿no?, hay frescura, más allá de la estructura que podemos encontrar en boca. Es un vino largo, creo que muy sedoso, ¿no?, en la entrada en boca, con el tanino muy domado, muy marcado, muy integrado, ¿no?, dentro de lo que es la identidad del propio vino. Sí. Dijiste 12 meses en botella. Sí. Eso quiere decir que hay algún objetivo con eso. Es decir, uno tiene el concepto o preconcepto de que en la botella ya no pasa nada. ¿Cuál es la respuesta? Para mí en la botella pasa casi todo. No sé si casi todo, pero pasa mucho, ¿no? Creo que para mí la crianza en botella, para nosotros la crianza de botella es fundamental. En los tintos y más en los blancos aún, ¿no? Todos nuestros vinos son concebidos y elaborados pensando en la crianza, en la guarda, y bueno, para nosotros es muy importante. Entonces, la crianza en botella nos permite que el vino se asiente, que pueda mostrar todo su potencial, que poco a poco se vaya integrando, se vaya estabilizando, y para nosotros es importantísimo. De hecho, si yo pudiera, de verdad, a Pago de Carraovejas le daría otros 12 meses en botella antes de salir al mercado. O sea, creo que son vinos que evolucionan muy bien con el paso en botella. A veces la demanda, siempre respetamos, nuestros vinos siempre salen en octubre, noviembre, nunca han salido antes, a pesar de que la demanda es mucho mayor y muchos años estamos 3, 4, incluso después de la evolución que tuvimos, que antes estábamos 6, 8 meses, evidentemente en nuestro precio elevado también porque se ha invertido mucho. Creo que elaboramos mejores vinos también, no sé si mejores, pero con más identidad. Cada uno tiene, eso es una decisión de cada uno, pero creo que es muy importante esa crianza en botella, que creo que hace que nuestros vinos estén más redondos. Me gustaría darle más tiempo. Yo creo que nuestros vinos, incluso también después de Navidad, en enero, febrero, nuestros vinos empiezan a crecer también de una forma importante. También creo que en los últimos años esa elaboración más equilibrada desde el viñedo creo que nos permite también que nuestros vinos salgan más redondos de lo que salían antes, pero son vinos que tienen que salir más redondos desde el principio, pero que tienen que aguantar muy bien el paso del tiempo, ¿no? Entonces, si eso es así, ¿un vino tiene fecha de caducidad? Es la gran pregunta, ¿no? La gente siempre nos pregunta, ¿y cuánto tiempo puede aguantar este vino? Bueno, en una conservación adecuada, perfecta, yo creo que estos vinos deberían aguantar 20, 30 años o más sin ningún tipo de problema. Evidentemente el vino va a ir mostrando, es como nosotros, somos los mismos con 20 años que con 50, pero hemos cambiado un poquito. Con 20 años mostramos unas cosas, con 50 mostramos otras, pero evidentemente seguimos siendo los mismos, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en el vino? Esto es lo que tenemos que decidir, si nos gusta más un tipo de vino con más joven o con más crianza y con más tiempo en la botella, ¿no? Pero a priori deberían aguantar sin ningún tipo de problema, y para eso son concebidos y elaborados de esta manera. O sea que espero que así sea, ¿no? Y que puedan aguantar. Vamos allá, que es que hablo mucho. Está diciendo Elena que hay que ir un poquito más allá. Bueno, el segundo vino que tenemos es Anejón. Anejón, me gusta decir siempre que es un vino que no es un vino buscado, sino que es un vino encontrado, ¿no? Es una parcela que está dentro de la finca de Carraovejas,
en la ladera sur, es una zona que está un poquito más protegida, por lo tanto no tenemos sol durante todo el día como en el resto de la finca, es una parcela que no empieza a tener sol hasta más o menos mediodía aproximadamente, por lo tanto tenemos una exposición un poquito menor. Allí en la parte más alta toda esa zona es Cabernet, se plantó con un desnivel importante y decidimos irnos pues a las zonas donde elaboraban en terrazas, ¿no? Primero a ver Álvaro Palacios, a ver la zona del Priorat, estuvimos con Sara Pérez, estuvimos con Álvaro, fuimos a ver a Daphne Lorian, después nos fuimos al Ribeiro, estuvimos visitando algunas de las zonas, a Ribera Sacra, donde se trabaja en terrazas y bueno, decidimos construir o elaborar, yo creo que las primeras terrazas posiblemente en la Ribera del Duero. Nos sentimos muy orgullosos, también es cierto que quizás si tuviésemos que volver a hacerlo, no sé si volveríamos a hacerlo, creo que es mucho más importante, aunque no lo hicieron gente que se dedica a ello y son profesionales, pero creo que es muy importante respetar la estructura de los suelos. Evidentemente se respetó y se trató de respetar, pero sí creo que cuando los suelos se mueven es difícil que vuelvan a ser los mismos, ¿no? En cualquier caso, nos encanta. Toda la parte aquella se plantó de Cabernet, no teníamos intención de hacer un vino nuevo, de elaborar un vino nuevo. Era una parcela que iba para Pago de Carraovejas. De hecho, el 2009, que fue la primera añada de Anejón, fue la primera añada, la primera vendimia de esa parcela. Por lo tanto, viña muy muy joven, de 4 años, pero nos pareció que tiene una identidad tan marcada que nos pareció importantísimo elaborar un vino totalmente diferente, ¿no? Que tuviera su identidad propia. Y así surge Anejón. Como decía, son las 2 parcelas más altas que tenemos dentro de la ladera de Carraovejas, orientación sur. Justo debajo de la parcela, yo diría que Anejón, perdón, que siempre le hemos llamado un vino de parcela, me gusta decir que creo que es más bien un vino de paraje, ¿no? Casi son 10 hectáreas, es una zona dentro de la propia finca, toda la parte de alta es el Cabernet, lo de alrededor es Tempranillo y también hay un poquito de Merlot en la parte baja. Es el único vino que siempre saldrá al mercado con las 3 variedades, decidimos que fuese así, tinto fino, Cabernet Sauvignon y Merlot, en el porcentaje que cada año corresponda. En este caso es un 95% de Tempranillo, un 3% de Merlot y un 2% de Cabernet. Gracias. Y bueno, nos pareció muy interesante, ¿no? 2019, que es la añada de Anejón que tenemos encima de la mesa, es una añada, yo diría también, con cierta contundencia. Estamos ante un año un poquito más seco, con cierta calidez también, pero que nos permitió, ¿no? También veníamos de un 2018 más frío y más lluvioso y nos permitió también tener reservas importantes para poder elaborarlo. No siempre sale al mercado ni Anejón ni Cuesta de la Liebre, no lo elaboramos todos los años, lo elaboramos en añadas excepcionales, por lo tanto hay añadas que posiblemente no va a salir, ¿no? Esto lo decidimos primero dependiendo de las condiciones que tengamos en la vendimia, en la añada, y después viendo cómo evoluciona el vino también, ¿no? Hay añadas que posiblemente puedan ser muy interesantes pero nos parezca que no esté a la altura del vino, o añadas que posiblemente no parezcan tan interesantes y después el vino nos sorprenda y podamos elaborarlo, ¿no? En el caso de Anejón, empezamos a elaborar, yo creo que es el vino más mineral, ¿no? Claramente, o sea, hay una mineralidad brutal, ¿no? Hay una parte de suelo ahí increíble, ¿no? Esa parte de tiza, ¿no? Te iba a decir, explica bien cómo es el suelo. De piedra. Son suelos en la parte más alta, ya son suelos más calcáreos, son suelos muy blancos que nos vamos encontrando en la parte más alta y que yo creo que transmiten esta parte, ¿no? O sea, llegas y llega a la nariz y a mí me vuelve loco este vino, sinceramente. Me parece, es difícil poder elegir uno de los vinos, pero creo que Anejón es el vino que mejor muestra, sinceramente, el potencial de la propia finca y de la propia parcela, ¿no? Perdona, sí, pues hay una parte de la visita que me parece de lo más interesante de la visita a Pago de Carraovejas, que es una sección de las catas, ¿no? Las catas que hay para que pueda apreciarse el suelo, cómo es en cada una de las etiquetas, que Eso me es. parece interesantísimo, son muy diferentes todas. Si venís a visitarnos, tenemos en la zona de elaboración, también lo quisimos hacer en la zona de elaboración para que nunca se nos olvide, ¿no? Cuando estamos elaborando nuestros vinos, cuáles son los suelos que tenemos. Ahí son 6 suelos principalmente, es una representación de todos ellos, pero si venís a vernos son las propias calicatas que hacemos en los suelos, las sacamos, nunca las he visto así, la verdad, de momento están aguantando, estamos encantados, pero son la parte alta de la ladera, la parte baja de la ladera, Espantalobos, Anejón, el Páramo y la Cuesta de las Liebres. Y aquí encontramos esa parte de estructura más arcillosa en el fondo del suelo, con suelos más profundos, y la parte más alta, esa sedimentación posterior
de suelos más calcáreos, ¿no? Y creo que aparece y está muy representado aquí, ¿no? Esa parte mineral. Yo incluso, fíjate que a veces este vino me llevaría a pensar que estamos en suelos de granito, me lleva ciertas veces, a veces a la connotación a veces de gredos que hablábamos antes, ¿no? Y luego tenemos marañones por ahí, pero creo que hay una parte muy mineral de este vino. También hemos intentado respetar y representar al máximo esto, ¿no? Pero este vino ya se elabora en tina de madera, la fermentación alcohólica y la fermentación maloláctica y la propia crianza, ¿no? Entonces, bueno, 2009 fue la primera añada, fue el primer año en el que elaboramos las tinas en tinas de madera, en estas tinas de roble francés. Cambiamos aproximadamente cada 8 años aproximadamente y creo que estamos en un momento de entender muy bien, ¿no? Después de 10 años, como decía antes, creo que estamos en este momento de madurez también, de poder entender muy bien lo que es Anejón, de poder transmitirlo al máximo y de poder representarlo. Es difícil poder transmitir, en este caso son 12 meses de crianza en barrica, tanto la crianza en tina, una parte va a barrica de 225 y una parte también a 600, y empezamos dándole 24 meses en botella a la pregunta anterior y pasamos el segundo año, ya le dimos 36 meses en botella porque veíamos que era un vino que necesitaba ese tiempo, ¿no? de asentarse, de esa crianza en botella que le permitiera poder mostrar todo lo que tenía, ¿no? No suelo pronunciarme, la gente me pregunta, ¿y cuál vino? ¿No? Tengo cierta debilidad por Anejón, he de reconocerlo. Creo que es un vino más fresco, más auténtico, que me parece que representa muy bien el potencial de la propia finca y de la parcela en concreto. Espero que os guste. Lo mismo. Si tuvieras 1000 cajas, yo te las vendo. Sí, decíamos antes, bueno, en México es un grandísimo mercado para nosotros, pero decíamos antes que en proporción Anejón hoy es el vino más demandado, en proporción en Pago de Carra Oveja, ¿no? Con diferencia. En torno a las 20.000 botellas aproximadamente. Entre 20 y 25.000, depende de la añada, pero en torno a las 20.000 botellas aproximadamente. En este caso, en esta añada, son 20.000 botellas que se elaboraron de Anejón. Y para Anejón, sí, ¿es solo la uva de ustedes? De la sí, solo de esa parcela. Y se vendimia además, en el resto de la finca, siempre se vendimia de forma manual. He dicho antes, por supuesto, el manejo del cultivo es ecológico todo él. Trabajamos desde hace años con Simonit, con los maestros de poda italianos. Esto nos ha dado un paso importantísimo en poder entender la poda, en poder respetar al máximo la viña y sacar lo mejor de ella. Había cosas que no estábamos haciendo bien. Yo creo que nos ha podado muy bien en muchas partes de España durante mucho tiempo en esa búsqueda de inmediatez, también seguramente por falta de experiencia. Hablamos de Ribera del Duero y tenemos 30 años de historia, tampoco tenemos tanta historia, ¿no? Y creo que ha sido muy importante el trabajo que estamos haciendo con Simonit para poder entender mucho mejor este trabajo, ¿no? También el cambio climático, hemos pasado de buscar, ¿no?, la exposición siempre equilibrada del racimo a pasar a proteger al máximo el racimo para esa búsqueda de equilibrio, para alargar al máximo el ciclo vegetativo, el ciclo de madurez y poder respetar, ¿no?, esa búsqueda de equilibrio, digamos, de esta parte importantísima que tenemos en la Ribera del Duero, que son mucha oscilación entre el día y la noche, que las últimas añadas también se ha visto un poquito perjudicado por las noches más cálidas y que para nosotros es importantísimo, ¿no?, porque es esa parte en la que podemos extraer todo el potencial maravilloso en la parte aromática, pero también en la parte más sápida de los vinos, ¿no?, de sabroso. Anejón me parece un vino especialmente sabroso, ¿no? Tiene un centro de boca increíble, con mucha profundidad y a la vez después vinos muy largo y muy fino, muy delicado. ¿Qué tal vamos? No sé, pasamos con Cuesta de las Liebres, nos quedamos un poquito más con Anejón, seguimos. Te va a costar ir mejorando. Bueno, vamos a intentarlo. Llegamos a Cuesta de las Liebres, ¿vale? Estamos catando el tercer vino, los 3 vinos que elaboramos en Pago de Carra Ovejas. Inicialmente, bueno, hay un cuarto vino, que mucha gente nos pregunta, que es el vino que dio origen a la bodega, que es el vino de autor, que se elabora para el restaurante José María, que no se comercializa, solamente está allá en el restaurante de mis padres y que bueno, pues que no sale al mercado y que mucha gente nos lo pide, pero que no sale, y espero que no salga nunca, porque creo que es una pequeña lucha también con mi padre, esto entre comillas, y con mi hermana, porque yo creo que en la evolución que ha tenido Pago de Carra Ovejas, autor, por supuesto, es el origen del restaurante y siempre estará, pero creo que ha habido una evolución en Pago que merece también, ¿no?, que autor tuviera su espacio, pero creo que la evolución ha sido distinta, ¿no? Esto nos permite también, porque el autor, la selección de estas uvas para el vino de autor es la misma que para Cuesta de las Liebres, solo hay una calidad o unos parámetros para la uva que entra en Pago de Carra Ovejas, pero sí es cierto que hay algunos suelos, algunas parcelas
que posiblemente no tengan ese potencial que nosotros buscamos, y eso es lo que llevamos al autor, que es un vino más inmediato para disfrutar en el restaurante, ¿no? Quizás también el entorno con el cochinillo y todo, pues también te lleva a otro sitio, ¿no? Pero, bueno, Pavo de Carraovejas, Anejón y Cuesta de las Liebres, los 3 vinos que elaboramos, y Cuesta de las Liebres es otro de los vinos, ¿no? que sufrió también, que agradeció una evolución en todo este tiempo, ¿no? Es un vino que empezó llamándose Cum Laude, históricamente, como curiosidad, que tuvimos que cambiar el nombre porque la marca estaba registrada, y entonces ese CL pasó de Cum Laude a Cuesta de las Liebres, que es justo la parcela que está detrás de la bodega. Hay que adaptarse, esto es así. Y yo no estaba en la bodega todavía, pero fue así, ¿no? Y bueno, en el año 2014 decidimos dar un paso importante también. Los 3 vinos que elaboramos siempre podían ser las 3 variedades, tinto, fino, cabernet o merlot, y en el Cuesta de las Liebres decidimos hacer un 100% tempranillo a partir del año 2014. ¿Por qué? Porque entendíamos, a pesar de que hay merlot y hay cabernet en la parte baja, decidimos que solamente fuera el tempranillo, porque creo que es una parcela maravillosa. Si venís a visitarnos, es una parcela que manejamos en cordón vertical o en eje vertical, espectacular, con un desnivel casi de un 40%, de nuevo con suelos más calcáreos en la parte más alta, donde tenemos que proteger mucho los suelos para que no tengamos esa erosión, y donde tenemos que proteger mucho también el viñedo en esa disposición en eje vertical para poder trabajar. Como curiosidad, que todo se había plantado en Carraovejas en los años 90, en doble cordón o en el cordón permanente, una parte de terrazas para el Anejón en el año 2005 cuando se plantó, 2009 cuando salió la primera añada, y el eje vertical en Cuesta de las Liebres estamos volviendo, que nunca habíamos tenido, el vaso tradicional, ¿no? Sobre todo en la parte de Espantalobos, que es la orientación norte de la parte de la finca, orientación norte, que es una de las joyas de la corona, en mi opinión, que tenemos para presente y para futuro de los vinos de Pavo de Carraovejas. Y volvemos al vaso tradicional, porque en esa parte del cambio climático entendemos que ese trabajar en vaso nos permite primero viñedos con una historia. Sí, perdón. Entiendo lo del vaso tradicional. El vaso tradicional son las viñas en las que partimos del suelo, trabajamos con 4 brazos desde la parte baja, y el doble cordón es esa forma de T en la que solemos formar la viña, ¿vale? Entonces son sistemas de conducción diferentes, sistemas de manejo diferentes del viñedo, pero nunca habíamos tenido esa parte que es más histórica y más tradicional del vaso. ¿Y qué afecta eso? Principalmente en nuestro caso, primero una búsqueda de una vida más larga para nuestros viñedos. Está por determinar, porque la espaldera prácticamente es de los años 90, tiene 20, 30 años de historia, 30, 40, y está por ver, ¿no?, también la evolución. Es técnico nada más, es un tema que no afecta. Es un tema técnico, y es un tema también con el cambio climático, en el sentido de que en el doble cordón trabajamos en 2 dimensiones, una cara y otra. En el caso del vaso somos capaces de generar un ecosistema propio dentro de cada viña, donde nos es mucho más fácil que ese ecosistema, ese ciclo de madurez del racimo, lo podamos equilibrar mucho mejor, ¿no? Y es por esto también el que estas nuevas parcelas que estamos plantando en Espantalobos, que es un nombre precioso, por cierto, que posiblemente dé origen algún día a un vino de parcela también dentro de Pavo de Carraovejas, pues que podamos mostrarlo de una manera también diferente, en esa búsqueda de equilibrio, que insisto, que con el tema del cambio climático hemos invertido mucho. Desde el año 2008, nuestro primer proyecto CEDETI, vamos por el 4.º proyecto CEDETI, intentando entender qué es lo que está pasando tanto en la viña como en la bodega, y tratar de adaptarnos de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, decía, Cuesta de las Liebres, en el año 2014 decidimos dar ese paso de elaborar 100% tempranillo, porque creemos que es una de las mejores parcelas que tenemos dentro de la finca, y es una forma también de mostrar el potencial máximo de la variedad autóctona que tenemos en la zona. Estamos probando con otras variedades, comenzamos un proyecto precisamente ahora con plantaciones nuevas, vamos a ver qué nos depara, pero no sé, confiamos mucho en la garnacha, que empieza a recuperarse y a tener un peso importante de nuevo en la ribera, que ha estado denostada durante mucho tiempo, y que también con esta cuestión del cambio climático veremos también cómo el merlot y el cabernet acaban adaptándose, ¿no?, de alguna manera, y si pueden adaptarse o van a sufrir más, ¿no? Entonces, bueno, veremos, ¿no? En el caso de Cuesta de las Liebres, no solamente es esta evolución en hacer un monovarietal, ¿no?, de 100% tempranillo, y dejar el cabernet y el merlot para Anejón, Anejón no, perdón, porque sería de su propia parcela, sino para Pavo de Carraovejas. Y en el caso de Cuesta de las Liebres, hay un cambio también. Era un vino que elaborábamos con 24 meses en barrica, con un 200% de barrica nueva, es decir, 12 meses en barrica nueva y otros 12 meses en otra barrica nueva, y 24 meses más en botella.
yo creo que en el año 2014 damos un paso muy importante, que es una selección de barricas diferente. Todas las barricas con las que trabajamos son selección de grano extra fino. Para nosotros es muy importante tanto el origen como el tipo de barrica, porque nos va a determinar mucho el tipo de vino que vamos a tener, de respeto sobre todo, de integración. Y hacíamos algo que quizás era fruto también del momento, ¿no?, y del tiempo, pero a los 12 meses, que era cuando el vino empezaba a integrarse, darle otra barrica nueva, yo nunca llegué a entender muy bien por qué hacíamos esto, más allá de que en aquel momento es cierto que había cierta tendencia con este tipo de vinos, ¿no? Entonces decidimos trabajar con una barrica con un tostado más largo, un secado más lento de la madera, que nos permite hacer crianzas más largas, donde la integración del vino con la madera es más interesante en crianzas tan largas, estas de 24 meses, ¿no? Hacemos un trasiego a los 12 meses sobre la misma barrica y 24 meses más en botella. También, bueno, una parte de 24 meses en barrica y una parte importante de nuevo en 600 litros y en tina de madera, y 24 meses más en botella. Es decir, este vino va a estar, igual que Anejón, 4 años en bodega antes de salir al mercado como mínimo, ¿vale? Y de nuevo son vinos que elaboramos sobre añadas excepcionales, que no siempre se elaboran y que, bueno, pues que nos permiten poder elaborar y mostrar el potencial de cada una de las fincas. De hecho, yo creo que Cuesta de las Liebres ha ganado mucho. Creo que quizás es el vino que más ha ganado en frescura, en potencia, en textura de los vinos que veníamos elaborando, ¿no? Era un vino más contundente, y creo que hoy nos encontramos con un vino con un potencial, con mucha complejidad, que nos permite poder disfrutar mucho y además poder disfrutar de la Ribera del Duero en plenitud, ¿no? Es tempranillo 100% y yo creo que muestra una identidad maravillosa, ¿no? De nuevo. Tengo que hacerte una pregunta que sí, cómo no. me salgo un poco del sí, tema por vino, favor. pero me causa mucha curiosidad como empresario. Tú dices añadas, solo hacemos añadas especiales. ¿Qué pasa con una añada que no es especial? Bueno, es una uva que seguramente va a estar muy bien, va a tener mucha calidad, porque si no, no va a entrar en la bodega. No sería el primer año que, si la uva no está bien, se tirará al suelo. Y si no llega a los parámetros de calidad que nosotros queremos, es una uva que no se vendimia y se tira al suelo. ¿No se vende? No. ¿Terceros? No. O sea, se pierde. Entendemos que si no vale para nosotros, no vale para nadie, ¿no? Es una cuestión de respeto. Claro. Entendemos que si no está a la altura para nosotros, y además es una parte de pago de Carraovejas, preferiría sinceramente que no estuviera en otro vino, si no está a la altura para estar con nosotros, que no esté con nadie. Es nuestra forma de entenderlo, igual desde el respeto, pero... Dice que se pierde, pero lo gana la tierra. Lo gana la tierra, lo gana el prestigio de la bodega y lo gana el respeto y la honestidad con la que elaboras estos vinos. Eso lo entiendo como filosofía. Pero es respetable. Desde el punto de vista de corporación, o sea, eso es un negocio en realidad. Por eso, es la sostenibilidad financiera del negocio. Digo, no es aceptable para mi propia producción, pero la vendo para un tercero. NN es un genérico, ya no es de Carraovejas, ya no es de... Si no está a la altura, no irá a ninguna bodega, pero es cierto que si no está a la altura para Cuesta de las Liebres, puede ir a pago de Carraovejas. Es decir, mejorará el pago de Carraovejas porque es una uva de mucha calidad, pero no llega a los parámetros que nosotros queremos para Cuesta de las Liebres. Por lo tanto, hay añadas maravillosas que son complicadas, climatológicamente hablando, y que todo el potencial que puede tener Anejón y Cuesta de las Liebres sin llegar a estos vinos va a caer en pago de Carraovejas. Pues tenemos añadas como el 2013, que es una añada muy complicada, 2008, 2017, donde decidimos no elaborar ni Anejón ni Cuesta de las Liebres y van a pago de Carraovejas. Y este es un gran año para pago de Carraovejas también en añadas muy complicadas. Entonces yo creo que es ese respeto por dar la cara siempre, año tras año, independientemente de que la calidad de la añada o las condiciones de la añada sean mejores o peores, de darlo todo, ¿no? Y luego decía antes, pensar en el mundo del vino es pensar muy a largo plazo. Yo entiendo, me cuesta muchísimo cuando llegan, no sé, asesores externos, consultores, tal, sobre todo financieros, que hay muchas decisiones que tomamos que no entienden, que para ellos es como, ¿pero qué estáis haciendo? Es una locura, ¿no? Yo creo que solo se puede entender el mundo del vino si tienes esa capacidad de verlo a muy largo plazo. Y de hecho creo que una de las cuestiones que más nos falta en el mundo del vino es la visión a largo plazo. Hay demasiada inmediatez en el mundo del vino. Yo creo, o por lo menos a mí me gustaría que hubiese menos inmediatez en el mundo del vino, y creo que eso es lo que hace realmente diferente a los proyectos, ¿no? Cuando tienes la capacidad de tomar esa decisión. Mira, en Viñamarín, luego lo vamos a hablar cuando catemos, pero nosotros es un proyecto que nos va a costar mucho ponerlo en positivo, porque es maravilloso. Yo creo que son grandes vinos, pero aquí estamos hablando de un 30 o un 40% de marras en el viñedo, que esto nos llevará 4, 5, 6, 7 años ponerlo al día. Cuando llegó el director financiero me decía, pero Pedro, ¿por qué no compramos uva?
Digo, hostia, Óscar, si no lo hubieses dicho tú, no se nos hubiese imaginado, no nos hubiéramos imaginado que podíamos comprar uva. Es una cuestión de principios y de respeto, pero es igual de respetable si alguien no quiere comprar, ¿eh? Yo no digo que esté mal, simplemente es una cuestión de filosofía y de cómo queremos hacer las cosas. Y de hecho, esta discusión o disyuntiva entre un vino de parcela, si hay que elaborarlo todos los años o no, hay una parte de filosofía importante detrás. Recuerdo, por ejemplo, con Eduardo García, el hijo de Mariano, lo hablábamos un día, ¿no? Y decía, oye, pues yo creo que es más interesante, decía él, que mi parcela salga siempre y salga como es, año tras año. Independiente, Cuesta de las Ribes es así, y da igual cómo sea la añada, que va a reflejar también, pero es Cuesta de las Ribes ese año. Y yo lo respeto y comparto que puede ser así, pero en ciertos vinos donde también hay un precio considerable que cobras al cliente, en nuestra opinión, creo que esos vinos tienen que estar a una altura muy considerable, que no digo que no estén de la otra manera, pero consideramos simplemente que no está. Nos ha pasado en Rioja, lo contaba antes, 2020, el otro día cataba con gente del 2020 que no salió al mercado de Rioja y me decían, pero Pedro, si esto está buenísimo. Y, hombre, por supuesto, es que nos dedicamos a esto, la uva no estaba mala, si no, no lo hubiésemos elaborado, pero no estaba a la altura de lo que nosotros queríamos hacer, lo cual no quiere decir que no estuviese bueno. Entonces, ¿quién decide eso? Bueno, somos un equipo, pero principalmente al final la decisión es una decisión empresarial de la propiedad, que es quien tiene que decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Es todo el equipo, pero es cierto que ante la duda, pues alguien tiene que tomar, y para eso estamos ahí, para tomar la responsabilidad y decidir qué hacemos. Pero yo esa parte, sinceramente, creo que la tengo muy clara. Creo que es una parte de coherencia fundamental y de honestidad, y creo que es la gran diferencia entre unos proyectos y otros. Vamos allá, sí, perdón. Vamos, viajamos. Bueno, Cuesta de las Ribes, espero que os haya gustado. Hablo muchísimo, lo siento, Elena. Me va, no puedo evitarlo. Estamos con Ocean, ¿verdad? Vamos a hacer el viaje cronológico. Disculpad porque podríamos haber hecho catar primero los tintos, luego los blancos, primero los blancos, luego los tintos. Yo normalmente, si catamos estos vinos, siempre prefiero catar tintos al principio y blancos al final, pero cuando catamos Alma, me gusta mucho ir catando el orden cronológico como han llegado los vinos, ¿no? Porque no sé si es mejor o es peor, pero creo que es esa parte histórica que tiene mucho sentido. Bueno, llegamos a Ocean, viajamos, vamos a viajar un poquito en copa, nos vamos desde la Ribera del Duero, desde el corazón de la Ribera del Duero, un poquito más suroeste de la Ribera del Duero, nos vamos a ir en la provincia de Valladolid, nos vamos a ir hacia Segovia. Estamos como a una hora más o menos en coche y nos vamos a otra zona, una zona de pinares, una zona de tierras, de arenas muy finas, muy profundas, donde nos encontramos uno de los reductos más importantes de viñedo viejo prefiloxérico que podemos encontrar en España y por lo tanto del mundo. 55 hectáreas de entre 100 y 200 años. Cuando llegamos al proyecto en el año 2013, el proyecto se había fundado en el año 2005, Javier Zacanín y Ismael Gozalo habían puesto el proyecto en marcha y en el año 2013 tuvimos el privilegio de llegar a este proyecto y darle continuidad. Había apenas 7-8 hectáreas, hoy en día como 7 u 8 hectáreas, y hoy en día hay 55 de viñedo prefiloxérico o centenario, de entre 100 y 200 años, como os digo, y hasta las 110 hectáreas que se han plantado de viña más joven también, ¿vale? Esa viña más joven va a Quinta Luna. Quinta Luna, a partir de este año, esa uva era una uva que comprábamos antes en Quinta Luna, dejamos de comprar uva y el próximo Quinta Luna será un vino de pueblo, será un vino de Nieva, donde nos encontramos y donde está esa plantación nueva y donde está la bodega también, que estamos, por cierto, construyendo ahora y que creo que va a ser un proyecto precioso. Y bueno, también es esa apuesta, ¿no? por darle identidad a este vino, ¿no? A Nieva. La verdad es que si venís a visitarnos a Ocean, es un proyecto apasionante. Son como 20 kilómetros alrededor de Nieva, en la provincia de Segovia. Elaboramos siempre por pueblos y por suelos, ¿vale? Son parcelas muy pequeñitas, porque son parcelas muy viejas también, no sé, de 3.000 metros, de media hectárea, de 1 hectárea, muy pequeñas generalmente, excepto esta parte nueva que hemos plantado justo en la parte de la Fuente del Caballo y demás, y del Salto del Caballo en la parte de Nieva. Ahí sí juntamos en torno a las 30 hectáreas, pero el resto son parcelas muy pequeñas que están sueltas, ¿no? Toda la parte nueva que se ha plantado en eje vertical o vaso vertical. Hay una parte, mucha parte aquí de vaso viejo, principalmente, que son plantadas generalmente en marco real, 3x3, y que es, bueno, pues nuestra forma de trabajar, ¿no? Llegamos, nos ha costado también 4 o 5 años entender el proyecto de Ocean, interpretar y saber cuál es, gracias, 1076, ¿verdad? Y saber interpretar qué es lo que teníamos aquí,
Y la verdad es que si venís a vernos hoy a la visita a Ocean es maravilloso, porque vamos a ir catando por los pueblos, vamos a ir catando por parcelas y vamos a poder catar cada uno de los vinos de cada parcela, cómo se elabora. Y la verdad es que hay una identidad increíble. Posiblemente, y hago un poquito de spoiler también, posiblemente en breve y no tardando mucho, podamos encontrar una colección de Ocean de los diferentes pueblos y los diferentes suelos, porque hay una identidad marcada brutal. Aquí es 100% verdejo, ¿vale? Y decidimos, aunque estamos dentro de la denominación de origen Rueda, decidimos salirnos del Consejo Regulador. Es un vino que se elabora como vino de la tierra de Castilla y León y decidimos salirnos del Consejo Regulador por 3 motivos principalmente. El primero, porque cuando nuestros vinos pasaban por el Consejo Regulador, el comité de cata decían que le faltaba tipicidad y nosotros decíamos, wow, estamos en el corazón de donde nació seguramente las primeras plantaciones, derivado del monasterio del Parral y demás, con los monjes jerónimos, donde se plantaron posiblemente las primeras viñas de verdejo. Se trabaja de forma totalmente artesanal y manual, tanto la recolección como el trabajo que hacemos en viña, y se trabaja de forma en fermentaciones totalmente espontáneas, es decir, esto es el verdejo. Entonces, cuando dicen que les falta identidad, para nosotros fue un halago y decidimos, perfecto, nos salimos del Consejo Regulador y ya está, seguimos nuestro camino, no pasa nada, ¿no? Había otros motivos, ¿no? Fuimos bodega pionera en trabajar con cámara de frío también, igual que trabajamos en el resto de proyectos, en Carraovejas también y en el resto de proyectos, para enfriar la uva, que las fermentaciones sean más lentas. Y había una pequeña cuestión que era que exigía el Consejo Regulador que la uva que se vendimiara se elaborara en el mismo día. Entonces, si vendimiabas, pasabas por cámara de frío y elaborabas al día siguiente, ya no cumplías. En defensa del Consejo Regulador, es decir, que esto lo hicieron en su momento para proteger la calidad de la materia prima, porque se hacían cosas que no estaban bien, pero no se adaptó a los tiempos, ¿no? En su momento. Y después nosotros elaboramos en barrica, son vinos fermentados en barrica de 228 litros, barrica borgoñona, y el Demi Muy en el medio pie bourguignon de 600 litros, y el Consejo Regulador en aquel momento no permitía elaborar en depósitos, en tinas, en barricas de más de 300 litros. Entonces, todo apuntaba a que no pasaba nada. Nos salimos del Consejo Regulador, elaboramos con la tierra de Castilla y León y nos salimos y elaboramos de esta manera, ¿no? Entonces aquí principalmente lo que queremos es transmitir la identidad de estos vinos segovianos. Estamos en una tierra con una marca de identidad en torno a los 900 metros de altitud, suelos, como os digo, de arenas muy profundas, en un reducto importantísimo, que es lo que nos ha permitido tener tanta viña vieja. Cuando llega la filoxera necesitaba generar galerías para poder reproducirse. Al tener suelos muy arenosos, lo que no permitía, con menos de un 30% de arcilla, es que esas galerías se iban cayendo y no podía reproducirse la filoxera. Esto es lo que nos ha permitido tener uno de los patrimonios más increíbles que podemos encontrar en el mundo de viña vieja, ¿no? 55 hectáreas juntas es una superficie muy importante de esta viña y que tenemos la suerte y el privilegio de haber podido recuperar, porque cuando llegamos también muchas de estas viñas se estaban arrancando, ¿no? Entonces, bueno, 100% verdejo, como os decía. En el caso de Ocean elaboramos Quinta Luna, que son esas parcelas más jóvenes que no tienen el potencial todavía de guarda para Ocean, es un vino más inmediato, pero que expresa también la identidad de esta parte, ¿no? De estos suelos de Segovia. Ocean y Capitel. Capitel viene de Peñaguda, una parcela de 200 años aproximadamente, de una viña increíble, y además con una connotación de suelos de pizarra que es diferente. En el caso de Ocean, principalmente suelos de arena muy profunda, como os digo, canto rodado, herencia de suelos fluviales que teníamos en aquel momento, de ríos y también de herencia marítima. Aquí llegó el mar hacía muchos millones de años en la provincia de Segovia y nos ha quedado esta herencia también, ¿no? Que nosotros tenemos. Estamos alrededor del río Voltoya, en las terrazas del río Voltoya, en 3 terrazas diferentes que van a marcar y van a condicionar todos los suelos que tenemos y la identidad de nuestros vinos. Y bueno, pues aproximadamente la forma de trabajar es esto, ¿no? Desde la viña, de nuevo todo el trabajo de poda, de sistema y demás, para respetar al máximo, para encontrar ese equilibrio de nuevo, tratando de proteger, ¿no? Porque al final el verdejo es un racimo muy pequeñito con el que trabajamos nosotros, la uva es pequeñita, en cuanto que toma un poquito el sol, es fácil que pacifique, ¿no? Hay que equilibrar muchísimo, proteger mucho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esta temperatura es la correcta o se necesita más frío? Para nosotros es esta, para catarla, para catar el vino y para disfrutarlo. Hay una tendencia siempre a poner los vinos blancos muy fríos, en nuestra opinión, cada uno bebe el vino como quiere, es una cuestión del consumidor. Eres el que manda, el que dice que sí va. ¿Qué nos pasa en estos vinos? En Ocean estamos hablando de un vino de 14 grados, 13,5 en este caso, en el 2021. 13 grados y medio ya tienes una estructura importante. Es un vino fermentado en barrica. Si además a este vino le ponemos muy frío, lo primero que va a salir va a ser el alcohol y la madera. Sí. ¿Qué pasa? Para mí es un lujo, para mí es una de las muestras de grandes vinos blancos. Cuando un gran vino blanco lo puedes tomar a una temperatura
un poquito más alta, para mí es seña de identidad. Inténtalo con otros vinos blancos desde el respeto, donde o lo tomas muy frío o es difícil poder beberlo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante. Quizás al principio, si es una cena o una comida y va a estar en la mesa, preferimos poner un poquito más frío al principio para que acabe cogiendo temperatura al final y no acabes con el vino muy caliente, porque no sería bueno tampoco, pero preferimos esto, ¿no? Yo normalmente, si el vino está a buena temperatura, si es blanco y son vinos que me gustan con buena estructura, vinos más gastronómicos, prefiero no tener cubitera y dejarlo. Pero insisto, es desde el respeto siempre, cada uno que disfrute del vino como considere, pero sí creo que si tomas el vino blanco de este tipo muy frío, te estás perdiendo mucha parte del vino, ¿no? En muchas connotaciones, de aromas primarios que si no van a desaparecer, y para nosotros es importante poder disfrutarlo a esta temperatura. Casi prefiero que estén un poquito más fríos los tintos, sobre todo cuando vamos a vinos también de estructura, ¿no? 14 grados y medio, y que estén un poquito más fríos para poder disfrutarlos, esa parte un poquito más tánica que pueda desaparecer un poquito para acabar a una temperatura adecuada. El frío se vuelve un maquillaje para el vino. Eso es, ¿no? Pero bueno, Ocean es esto, ¿no? Es de nuevo, y mucha textura y sapidez, es mucho sabor, ¿no? La añada 2021 es una de las añadas, yo creo que 2020-2021 son las mejores añadas de Ocean hasta el momento. Cuando llegamos al proyecto en 2013 también tuvimos nuestras añadas de transición, ¿no? De entender el proyecto, de qué pasaba. Creo que estamos de nuevo en un proyecto, bueno, de nuevo, ¿no? Son 10 años entendiendo el proyecto. Ocean es que, o sea, Ocean es el nombre del proyecto y es el nombre de este vino, no, y además... Quintaluna. No, Quintaluna es otro de los vinos que elaboramos, que son vinos más jóvenes, que son las viñas más jóvenes, Ocean y Capitel, que es el vino de parcela, ¿vale? Entonces, no hay problema. Ocean es el nombre de la bodega y Ocean es el nombre de este vino, ¿vale? Que elaboramos. En este caso es el ensamblaje de todos los pueblos que elaboramos, de los diferentes suelos que elaboramos, que se elaboran por separado y que al final constituyen, conforman lo que es Ocean, cada una de las añadas, ¿vale? ¿Y Nieva qué es? Y Nieva es el pueblo, es el municipio en la provincia de Segovia, muy cerquita de Madrid, donde nos encontramos en una región maravillosa. Es pura meseta. El paisaje no es tan impactante como si nos vamos a Meín, o si nos vamos a Yurri, o si nos vamos a Pago o a Marañones, pero la viña es un lujo, es una bendición. Son viñedos que algunas de ellas cuesta abrazarlas, que es historia viva y que es un privilegio poder tener esto, ¿no? Y creo que estamos en un momento de nuevo muy bonito, también con Simonit, con todo el equipo, tratando de entender muy bien con esta poda más adecuada que hemos podido entender. Nos llevaría más tiempo, ¿no? Pero sacamos una vara que nos permite poder sombrear los racimos que antes no lo hacíamos, y esto nos ha permitido un equilibrio también maravilloso. También vendimiamos antes, creo que ha sido un paso muy importante, ¿no? Poder vendimiar antes, porque eran vinos que se vendimiaban un poquito más tarde. Y bueno, nos permite poder elaborar de una forma diferente. Veis que también hemos elegido unas copas concretas, en este caso la Wins de Riedel y la Pinot Noir de Riedel. A mí me gusta mucho la Pinot Noir para los blancos, la Wins me parece maravillosa para los tintos, creo que muestran mucho el potencial de los vinos, y creo que también es importante no solo la temperatura, sino la copa que elegimos para poder disfrutarlos, ¿vale? En el caso de Ocean trabajaremos aproximadamente entre 9 y 10 meses de crianza con sus propias lías, ¿vale? En la propia barrica, y después el vino estará después de embotellado en torno al año y medio aproximadamente en botella antes de salir al mercado, ¿vale? Siempre pensando en vinos de guarda, siempre pensando en vinos que tengan ese potencial de envejecimiento, de poder mostrar el potencial real de una variedad que en muchos casos quizás la quitamos valor y que tiene un potencial maravilloso para poder elaborar grandes vinos también, ¿no? En este caso, cada uno que considere, ¿no? Pero yo creo que estamos ante un vino maravilloso que puede mostrar, ¿no? Todo el potencial que tenemos y que en muchos casos se pierde, ¿no? Con esta variedad, en esa búsqueda de inmediatez, ¿no? O sea, el Ocean está fuera del comité de la denominación. Está fuera del comité de laminación y no pasa y no sale con la etiqueta de rueda. Es cierto, nosotros pagamos al Consejo Regulador para estar tranquilos, para estar contentos, y después descalificamos nuestros vinos y salen como vino de la tierra de Castilla y León. Por tanto, nuestras viñas están dentro del Consejo Regulador, pero decidimos que tener libertad para poder elaborar también. Si a alguien le parece que no tiene identidad, para nosotros nos parece que la identidad del verdejo es esto realmente, ¿no? De hecho, hablamos del verdejo auténtico en Segovia porque creo que el verdejo definitivo, porque creemos que es realmente la expresión del verdejo, ¿no? Y la identidad. Si tenéis oportunidad en algún momento de encontrar alguna botella vieja de Ocean, os invitaría a que no lo dudarais. Hay añadas viejas de Ocean que son increíbles. Para mí la mejor añada histórica es el 2008, una añada muy fría,
con un potencial increíble, que creo que bueno, es un lujo, ¿no? Y poder entender cómo después casi de 15, 20 años son vinos que siguen creciendo y que muestran, que van mostrando cada vez más, ¿no? Pasamos. Viajamos. Que me encanta a mí, sí. Muchas gracias. Viajamos de nuevo, viajamos otra vez a la Ribera del Duero, pero vamos un poquito más al sur, casi lindando con la provincia de Segovia de nuevo, volvemos casi otra hora en coche de nuevo hacia atrás y nos vamos a Fuentenebro. Nos vamos a la provincia de Burgos. En la provincia de Burgos vamos a encontrar 1076, añada 2020, nuestra primera añada fue el 2018. Llegamos muy justitos a la añada del 2018, con lo cual es la primera añada, pero un poquito más cálida. 2019 creo que dimos un salto importante y para mí el 2020 está en ese punto donde creo que empieza a mostrar lo que queremos del proyecto, ¿no? Viene un 2022, el 21 está muy bueno, va a estar muy bueno, pero viene un 2022 que a mí me parece maravilloso. Os invito a que os acordéis del 2022 de 1076 porque creo que va a ser una gran añada. El 20 también está maravilloso, me gusta mucho, el 21 también, pero creo que 20 y 22 son añadas donde muestra el potencial más increíble que podemos encontrar en 1076. ¿Por qué 1076? Cuando decidimos en Pago de Carraovejas, oye, hemos llegado hasta aquí con Pago de Carraovejas, las 800.000 botellas, queremos seguir mejorando cualitativamente, pero no queremos hacer más, busquemos nuevos proyectos. El primero que llega en 2013 es Ocean, pero en 2018 decidimos dar el paso. ¿Y cuál era la zona que mejor conocíamos? La Ribera del Duero. En el año 2003 ya comprábamos uva para Pago de Carraovejas, en el año 2007 empezamos a comprar uva de los hermanos Otero, dos hermanos que con un trabajo maravilloso, incansable por recuperar viñas en el pueblo de Fuentenebro que tenían sus abuelos. Fuentenebro es uno de los pueblos con mayor viñedo, no hace tantos años, en la Ribera del Duero, en el entorno de Aranda de Duero. Pero hubo varios motivos por el que la viña se fue perdiendo. Primero, la filoxera arrancó una parte importante o eliminó una parte importante del viñedo que teníamos. Después, dedicarse más a la ganadería que al viñedo porque daba más dinero en aquel momento. Y después, que va a determinar el origen de los vinos, es un pueblo que tiene dos minas al cielo abierto de mica, feldespato y cuarzo. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con un suelo con una capacidad mineral brutal. La parte más baja, de hecho, si pasáis algún día por la nacional que une la carretera de Burgos, que une Madrid con Aranda o con Peñafiel, al pasar justo por Fuentenebro vais a encontrar unos suelos de un tono rojizo intenso que muestran ese carácter arcilloso de estos suelos que es brutal y que principalmente se encuentran en Fuentenebro, un poquito en Pardilla, en un pueblo que está al lado, pero que muestran este potencial. La parte más baja es una orografía muy diferente, una orografía no de meseta como estamos acostumbrados en la Ribera del Duero, tampoco de páramo, sino una orografía de montaña. Hay cañones, hay valles, es una orografía espectacular, marcada por muchas orientaciones distintas. Como conocíamos muy bien la zona, nos pareció que era una zona que había que poner en valor, que eran vinos muy muy interesantes, con una identidad muy marcada, y decidimos comenzar un proyecto y hablar de Fuentenebro. Yo creo que nadie hasta ese momento había hablado de Fuentenebro, ahora hay otras, y bienvenidas, ¿no? Cuantos más proyectos hay, mejor es perfecto, pero creo que fuimos pioneros en hablar de Fuentenebro, en tratar de marcar la identidad de este pueblo y de ponerle en valor. Ya había otras bodegas que compraban uva allí, pero nunca habían hablado del origen, ¿no? Del pueblo, y para nosotros es una satisfacción también. Entonces, bueno, 1076, aquí empezamos con un proyecto de rosado, un proyecto de tintos, pero empezamos con un proyecto de rosado, que es La Peña, del que se elaboran apenas 800 botellas aproximadamente de media hectárea, donde tenemos 15 variedades distintas en esa parcela, y en el proyecto al completo encontramos 27 variedades diferentes. Esto ha sido un gran tesoro para nosotros, un gran patrimonio vitivinícola. Gracias. Un gran patrimonio vitivinícola que hemos podido encontrar en esta recuperación de estas viñas viejas, y cuando hemos empezado a ver lo que teníamos, hemos hecho un proyecto de identificación. Podéis ver una parte importante en Basajaún, el documental, el segundo documental que ha sacado Vitis Navarra, que formamos parte de él en esa búsqueda de identidad y de recuperación de estos viñedos históricos, ¿no? 27 variedades distintas, mucho bobal, mucho monastrell, que están dentro de esto, principalmente Tempranillo, también Albillo, donde podéis encontrar uvas y variedades muy diferentes, ¿vale? Aquí elaboramos de nuevo todo el manejo, el cultivo es ecológico, esa búsqueda de identidad, de integración, de equilibrio de nuevo, y en esa búsqueda de entender qué es lo que teníamos aquí, elaboramos, si venís a vernos a la bodega, en muchos formatos distintos, en tinas de madera, en hormigón, en acero inoxidable, en terracota, en muchos materiales muy diferentes que nos permiten poder dar identidad a cada parcela por separado y que después tendrán el ensamblaje final, ¿okay?
y el ensamblaje final es esto, es 1076. Ecológico y orgánico es diferente. Bueno, podría tener connotaciones, pero podríamos hablar prácticamente, es lo mismo, entre orgánico y ecológico. Luego ya haría un paso más, que sería el biodinámico, que entraríamos ya en las fases lunares y en otros trabajos con otra identidad, con otros tratamientos y con otros manejos diferentes. Okay. Igual aproximadamente es un vino que va a permanecer más o menos una crianza de 14 meses aproximadamente, también en barricas de diferentes tamaños. También una parte de crianza en tina y en hormigón final antes de embotellar, y después aproximadamente otro año y medio en botella antes de salir al mercado. Okay. Pero bueno, es la vuelta, ¿no? Es mostrar una identidad muy diferente. Hay muchos clientes que nos dicen, pero esto es muy diferente a Carraovejas. Bueno, es que para hacer más Carraovejas hubiésemos ido en Carraovejas. Evidentemente esto es otra identidad y otra muestra, ¿no? Esta es otra pregunta fuera del... No, por favor. Es el crecimiento que ustedes tienen como corporación, como empresa, con los diferentes proyectos que están desarrollando y van a desarrollar o han desarrollado. El concepto es que ustedes adquieren la tierra, ustedes hacen un trato con el dueño del viñedo, porque son viñedos, acabas de hablar de cientos de años. Sí. Estás hablando de los hermanos que están dedicados a recuperar. ¿Esos son acuerdos, joint ventures que hacen con la gente, o ustedes adquieren y controlan la situación? Generalmente es compra. Generalmente es compra de viñedo. Trabajamos con viña propia generalmente. En el caso de Carraovejas hay una parte que compramos a otros viticultores, en torno a un 20% a otros viticultores externos. En la mayoría de proyectos es viña propia. Donde nos ha costado más comprar viña ha sido en 1076, y es donde hemos llevado algunos acuerdos a largo plazo con algunos propietarios que nos han permitido pues contratos a 15, 20 años, 30 años con las viñas para poder manejarlas y poder trabajar esta uva, ¿no? Entonces bueno, eso es adaptarse también a la cultura de cada lugar, principalmente. Sí, ustedes tienen que controlar todo ese sistema de cultivo, siembra, recolección. Controlamos todo ello. En el caso de 1076 hay algún viticultor también que maneja él la viña, pero siempre con la supervisión nuestra y trabajando de forma conjunta, pero generalmente lo que intentamos es comprar viñedo y tener viñedo propio, ¿vale? Podríamos comprar uva también, pero decidimos hacer esto. En 1076 lo que pasa es que nos ha costado más, bueno, pues que la gente lo vive como un patrimonio importantísimo, y bueno, pues prefieren de momento no vender. Seguramente en muchos casos está el padre o el abuelo, que es el que creó la viña o que la ha heredado de su familia anterior, y en muchos casos hasta que no muere él, las siguientes generaciones prefieren, por respeto también, mantenerla, trabajarla y después con el tiempo pues vender la viña, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, insisto, o sea, es un patrimonio que está ahí. Y asimismo la producción es spot, ¿cómo se dice en español? Es decir, no tienes centralizada la producción en ninguna parte. No. Se produce, o sea, en cada bodega se elaboran los vinos independientemente, con equipos distintos también, para respetar la identidad del lugar. Laura, que es la directora técnica de Galicia, de Viñamín Emilio Rojo y de Tricó ahora, se encarga de la coordinación técnica entre los proyectos, pero cada proyecto tiene un director técnico con un equipo técnico diferente que interpreta, que está todo el día en la viña. Y evidentemente yo también estoy. ¿De la venta? Sí. La venta sí hay ciertas connotaciones ya, hay un equipo comercial que atiende todos los proyectos de Alma, y luego hay cuestiones transversales, la parte comercial, la parte de personas, la parte de finanzas, la parte de proyectos, de arquitectura, que eso sí es común, ¿vale? ¿Qué tal 1076? Muy espectacular. Muchas gracias. Seguimos, ¿verdad? Sí, ya voy. Bueno, Gran Main, madre. Necesitamos el día entera. Voy allá. O Gran Main, ya vamos terminando, casi. O Gran Main. 2020. Bueno, solo la nariz ya nos muestra que estamos en otro lugar, ¿no? Es impresionante, ¿no? La nariz nos muestra ya esa influencia atlántica mineral, muy mineral. Aquí nos volvemos a ir de viaje de nuevo, nos veamos desde la Ribera del Duero, desde esa parte más del sur, de la parte central sur, ya casi en el límite, ¿no? con la provincia, gracias, con la provincia de Segovia. Nos vamos a Galicia, nos vamos al Ribeiro, región histórica, una de las regiones más importantes históricamente del mundo del vino, no solamente en España sino en Europa. En el siglo XVI algunos de los vinos más prestigiosos del mundo y de Europa son los que se elaboraban en esta región,
Y bueno, en el año 2019 tuvimos el privilegio y la suerte de llegar a dos proyectos históricos que pudimos unir, que eran Viña-Meín y Emilio Rojo. Viña-Meín, proyecto histórico, yo creo que ahí tenemos, a mí me gusta decir, ¿no? En los años 90 hay varios proyectos que intentan recuperar cualitativamente el Ribeiro. Uno de ellos es Meín, el otro es Vilerma y el otro es Coto de Gomariz, en mi opinión, que trataron de recuperar y tratar de poner en valor de nuevo el Ribeiro. Y para mí hay dos personajes o dos personas en el mundo del vino en Ribeiro que merecen un agradecimiento especial, que son Emilio Rojo y Luis Anson, ¿no? Y este Emilio Rojo y Viña-Meín pues nos permitió, ¿no? En el Valle del Avia hay tres grandes valles en el Ribeiro: el Valle del Avia, el Valle del Miño y el Valle de Arnoia. Históricamente, en la elaboración de los vinos quizás más prestigiosos se encontraban y se encuentran en el Valle del Avia, que es donde nos encontramos, ¿no? Actualmente. Ribeiro se caracteriza principalmente por una variedad con un porcentaje mayor, que es la Treixadura, pero donde nos encontramos diferentes castes brancas, castes autóctonas, variedades autóctonas, que en este caso van a estar representadas, ¿no? Treixadura, Godello, Torrontés, Albariño, Loureira, Caíño, Lado y Godello. Yo no sé si lo había dicho, perdón. Entonces, principalmente Treixadura, pero con las diferentes variedades que van a estar encontradas. En el caso de Meín, como decía antes, es un anfiteatro precioso, en torno a las 20 hectáreas el proyecto, pero Meín es apenas 3 hectáreas que se encuentran rodeando la propia bodega, que es un lugar paradisiaco, y justo desde ahí podríamos observar en la otra ladera, en la orientación de naciente, Emilio Rojo, ¿no? 1,2 hectáreas en socalcos, en terrazas maravillosas. Aquí nos vamos a una influencia ya de los suelos en lo que llamamos el suelo típico del Ribeiro, que es el suelo de Sábrego, ¿vale? Que es el granito en descomposición. Suelos de granito que se van descomponiendo y que van a marcar la identidad de nuestros vinos. Yo creo que solamente la nariz ya nos muestra, ¿no? Esa identidad más mineral y esa capacidad de los vinos también en boca para mostrarnos una profundidad muy diferente. Aquí, si venís a vernos, reformamos la bodega de arriba abajo, dejamos solamente los 4 pilares, sacamos piedra por piedra y volvimos a poner todas. Había depósitos más grandes y empezamos a trabajar con depósitos de 150 litros hasta 5.000 litros, tratando de elaborar cada parcela y cada variedad en cada depósito, ¿vale? Esto es un trabajo maravilloso, pero que tiene una connotación importante, entre otras cosas porque el viñedo también, el propio Linio, tenemos tres cepas de Treixadura, otras 4 de Godello, cada una se vendimia a momentos distintos y es un trabajo importante en el viñedo, en vendimia, de nuevo, vendimia manual. Trabajamos en ecológico, a pesar de que aquí tenemos una presión fúngica climatológica muy importante, pero decidimos y estamos muy contentos. El 2023, que ya era un año también muy complicado, ha sido ya un gran año, ¿no? También la viña, cuando das este paso a trabajar en ecológico, necesita un tiempo de adaptación, con un coste importante también y de pérdida de uva en muchos casos importante, y yo creo que estamos ya en el camino también de poder encontrar todo esto. Se elabora por separado, va a estar también un tiempo de crianza en lías, en diferentes también, en acero inoxidable, en granito, también en madera y también en cristal, en los wine globe, que es un depósito en terracota también, que son depósitos que nos encantan. Unos 9-10 meses de crianza sobre lías, se embotella y aproximadamente otro año en botella antes de salir al mercado. ¿Okay? Ogran Meín, aquí elaboramos 3 vinos, Meín, que es el vino un poco más de región, donde, bueno, no solamente está la parcela de Meín, sino otras parcelas que tenemos alrededor, que van a ser ese vino un poquito más inmediato, que es maravilloso. Ogran Meín, que es este potencial, ¿no? de guarda, de envejecimiento también, vinos más profundos, más delicados. Y por último Emilio Rojo, que sería el vino de parcela, que sería ese vino mítico que cuesta mucho encontrar y que ahora más, porque Emilio elaboraba unas 6.000 botellas al año aproximadamente y estamos en torno a las 2.000 botellas aproximadamente este año. En 2023, ¿cómo? ¿Cómo las venden? Bueno, todo se vende por cupos. En el caso de Emilio Rojo nos genera mucho problema porque ella tenía una demanda mucho mayor de lo que elabora. Yo creo que de Emilio Rojo, perdón, si tuviéramos unas 50.000 botellas, se venderían... ¿Cuánto vale la botella de Emilio Rojo? En tienda podría estar, aquí no sé cuánto está, pero estará en torno a los 100, 120 euros, me imagino. ¿Más? No, por ahí. Por ahí, 100, 120 aproximadamente. Pero bueno, maravilloso. Entonces, ¿este qué es? Aquí, esto es Ogran Meín. Este es. Hay Ogran Meín blanco y Ogran Meín tinto, igual que Meín blanco y Meín tinto, ¿vale? Los tintos los elaboramos en la zona de Cabanelas, en Pazo de Arenteiros, donde principalmente Brancellao, Sousón
y el Caíño, son las 3 variedades que elaboramos. Hay un poquito de mención en algunos casos, hay un poquito de Ferrón que nos encanta, que son variedades autóctonas y que poco a poco os vamos elaborando, ¿no?, de forma diferente. Y son vinos muy profundos, ¿no? En la nariz a mí me parece que te transporta a otro mundo maravilloso. Son vinos muy delicados, esas notas florales también muy delicadas, con el granito por debajo, ¿no?, vinos más minerales. Más gallego. Ecológico significa sin químicos. Esto es, ¿no? Significa sin químicos, sin ningún tipo de fitosanitario. ¿Vendimia a mano? Vendimia a mano puede ser, pero nosotros vendimiamos todo a mano, pero principalmente es sin producto de síntesis. No afecta. Pero principalmente es sin producto de síntesis química y que desde el respeto máximo en el trabajo que elaboramos en campo, ¿vale? Azufre, cobre. Aquí la dificultad también trabajando en ecológico es hasta dónde encontramos el equilibrio en ese porcentaje de azufre y de cobre con el que trabajamos, que en muchos casos nos implica tener que hacer muchos tratamientos. Por esto es una labor muy importante de prevención, de anticiparte, más que de tratar después, ¿no? Aquí no solamente es un problema de mildio, no es un problema solamente de oidio, es un problema de black rot también importante. ¿Y cuál es el bottom line del costo, si es orgánico o no? Si es ecológico? Pues es mucho mayor. Es mucho mayor porque supone estar muy encima del viñedo, supone vivir en la viña, en un tratamiento, bueno, pues puedes trabajar de otra forma totalmente distinta, pero trabajando de manera ecológica necesitas, y más en Galicia, estar en el viñedo constantemente y tratar de anticiparte a lo que va a venir, porque después será tarde ya. ¿Y al final el producto? Bueno, para nosotros hay una diferenciación importantísima, ¿no? Empezando por la pureza y por la honestidad del producto. No digo que lo demasiado deshonesto, y luego por otra parte por salud, ¿no? Al final, evidentemente. ¿El consumidor a la hora de la cata, a la hora de la apreciación de la calidad del vino? Para nosotros sí, para nosotros sí. Porque eso es un valor agregado. Al final del día uno paga porque sí es ecológico, pero yo lo digo siempre, si vas a trabajar en ecológico pero tu vino no va a ser mejor, no lo hagas. No tiene sentido que tengas un coste mayor para elaborar un vino que no va a ser mejor por trabajar en ecológico. Yo y nosotros estamos convencidos de que si trabajamos en ecológico es porque nuestros vinos van a ser mejores. Después, que el cliente esté dispuesto a pagar más o no es una cuestión del cliente, y tenemos que ser capaces de convencerle de que nuestro vino, para nosotros, sin duda, no solamente por salud, sino también en el producto final, en el propio vino. Hay una muestra totalmente distinta de equilibrio, de trabajo, de finura, que es diferente. Que no digo que no lo pueda haber de la otra manera, pero para nosotros sí es un valor añadido importante. ¿Okay? Bueno, viajamos de Galicia de nuevo, seguimos con el granito, pero nos vamos a Marañones, nos vamos a la Sierra de Gredos, nos venimos aquí a Madrid, muy cerquita de aquí, apenas 20 minutos, media hora en coche. Nos vamos a la sierra a los pies de justo, ¿no?, al anclaje ahí entre la Sierra de Guadarrama y la Sierra de Gredos, en el Valle del Alberche. Y bueno, en una finca preciosa, espectacular, donde trabajamos la garnacha y el albillo real. ¿Okay? En este caso, Marañones 2021, casi en primicia también lo estoy catando, porque la añada 2021 es la añada de transición para nosotros. Llegamos en la añada 2021, es nuestra primera añada, llegamos con la añada ya muy avanzada. Para nosotros realmente la añada inicial para nosotros del proyecto era 2022. De hecho, la 2022 habrá un pequeño cambio de la etiqueta, una pequeña limpieza de la etiqueta, y creo que hay una evolución también por el manejo del viñedo durante todo el año, ¿no? Que creo que también ha sido muy importante para nosotros. Pero este 2021 es una transición entre, bueno, el paso anterior. Hay grandes vinos, ¿no? El director técnico anterior es Fernando García, parte de Comando G, por lo tanto no hace falta mucha presentación, todo el respeto y todo el cariño, ¿no?, de su trabajo y de la admiración por lo que hace y por lo que hacía. Estamos en una zona un poquito más cálida dentro de lo que es el Valle del Alberche. Si nos vamos hacia la zona de Ávila encontramos una zona más fresca, aquí tenemos una zona un poquito más cálida, y también es importante recalcarlo. Por lo tanto, también nuestro trabajo de encontrar un equilibrio en la viña también diferente para tratar de buscar esa finura, ¿no? Son vinos con una capa más baja. Veis ese punto un poquito más fluido en boca, ¿no? Encontramos una textura diferente también a los vinos anteriores, hay una estructura también diferente a los vinos anteriores, y bueno, es parte del trabajo de la garnacha. Aquí de nuevo vamos a encontrar el granito, vamos a encontrar 3 tipos de granito principalmente en los suelos: granito blanco, granito rosa y el granito gris, y bueno, una parcela, una finca desde luego que igual te enamora cuando llegas, ¿no? Son 40 hectáreas, 25 de ellas de viñedo, con vegetación espectacular,
con unas vistas a la sierra increíbles y con un paisaje y un viñedo que te cautiva también, ¿no?, cuando llegas. Acabamos de llegar, entendiendo el proyecto, entendiendo cómo somos capaces de poder interpretar lo mejor de esta viña, de estas parcelas, y cómo somos capaces de sacar lo mejor de ellas. Vamos a ir a una elaboración muy similar. Aquí trabajamos en muchos casos en tina de madera abierta también, para hacer la fermentación alcohólica, en algunos casos también en hormigón. Quería preguntar, perdón, aquí dice francés, tina y hormigón. Y hormigón. Son depósitos de hormigón donde entra la uva. En muchos casos trabajamos principalmente despalillado, pero en algunos casos también podemos utilizar el raspón si nos parece que es lo adecuado para cada una de las parcelas. Y después haremos una crianza aproximadamente entre los 12 y los 14 meses en barricas usadas. Es 2 a 1 la proporción. Esto es. Ok. De nuestros vinos. 100% garnacha, y yo creo que muestra muy bien el carácter varietal, ¿no? Es fácil también porque venimos de tempranillo, venimos de un vino también muy diferente, y aquí encontramos esa finura, delicadeza. Hablábamos antes, ¿no?, de la influencia también de Borgoña, ¿no?, en los últimos años, ¿no?, en estos vinos más fluidos, más delicados, donde creo que de capa más baja, donde creo que también es importante, ¿no? Yo creo que hay un trabajo maravilloso en las próximas añadas, no solamente con la garnacha, diría incluso especialmente con el albillo real, y creo que lo que nos viene de Marañones es maravilloso. Aquí elaboramos un vino que es 30.000 maravedíes, que es el vino un poco más de pueblo, de región, que está fuera de lo que es la propia finca, con algunas parcelas que están fuera y demás, o que no tienen el potencial para nosotros. Marañones, que es el vino de la propia finca, que es el corazón, y Peña Caballera, que es el nombre de Peña Alta, que es la viña con mayor edad que tenemos dentro de la finca también, y que es el vino de parcela que elaboramos. Entre los blancos elaboramos un vino que se llama Picarana hasta ahora. El año que viene pasará a llamarse Marañones Blanco, y mantendremos el apellido de Picarana para identificarlo con este vino. Y Pies Descalzos, que es un vino maravilloso de parcela, de una parcela de granito rosa espectacular, que pasará a ser Peña Cruzada, que es el nombre de la parcela, y que mantendrá también el apellido de Pies Descalzos. Okay. ¿Qué tal vamos con Marañones? ¿Les gusta? Muy diferente, ¿no? Muy diferente, ¿no? Decía antes Elena que hay que apoyar los vinos de Gredos, de la tierra. Le contaba como anécdota que cuando llegamos a Marañones, nos insistieron en que viniendo de Castilla teníamos que estar en Castilla, porque dentro del Valle del Alberche, como decía antes, es Madrid, y el siguiente pueblo ya prácticamente es Ávila, ¿no? Cebreros, Villanueva, bueno, todo el camino, todo el Valle del Alberche hacia arriba. Y teníamos muy claro que primero porque confiamos mucho en la finca, pero también porque confiamos mucho en los vinos de Madrid, y creo que es importante que Madrid, creo que tiene un papel muy importante para defender sus propios vinos ahora, ¿no? Y nos gustaría también aportar nuestro granito de arena, y esa parte de llevar la bandera de los vinos de Madrid y poder identificarlos con Marañones. Okay. Os voy a traer el gran secreto. El gran secreto, vamos allá. Me voy a despedir de ti, si te parece. Muchas gracias. Yo Gracias. te invito a que nos bebamos esta tú y yo. Qué bien. Mucho mejor contigo aquí al lado. Gracias. Que lo dejemos aquí Perfecto. y que te vengas otro día y hablemos de las 3 etiquetas Maravilloso. de La Rioja. ¿Te parece ¿Qué te espectacular? parece? ¿Sí? Me parece espectacular. Vale, entonces lo vamos a disfrutar nosotros. Y Vamos a ver si está bueno. Nos faltará Tricó, que también lo dejamos para otro día para no Venga, mezclar. me parece fenomenal. Tricó con Nicolás y con Claudia, que son vinos maravillosos de Rías Baixas, y por supuesto hablamos de Rioja con más calma. Y acabamos con Alma Ayurri. Carrovejas al completo. ¿Te parece? Un placer. Bueno, 1.000.000 de gracias, Pedro. A vosotros, No ha un sido honor. una masterclass, ha sido un máster. No, por favor. Es un gustazo. Por Y favor. para el año que viene me propongo la jornada Alma Carrovejas. Un día entero, ¿no? Claro, Una semana. con las nuevas añadas. Mil gracias. Un placer, gracias a por tenerte aquí. vosotros. Al revés. Encantado. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.